Y si el amor de tu vida se enamorara perdidamente de tu voz en la oscuridad, pero al recuperar la vista y verte por primera vez, la decepción en sus ojos lo dijera todo? Soy Paloma, y esta es la historia de cómo un jeque ciego me amó hasta que pudo verme. Lo que pasó después me destrozó, pero también me enseñó la lección más dolorosa sobre el amor y el valor propio. Mi nombre es Paloma. Nací en las calles angostas de Sevilla, donde el sol quema fuerte y los sueños cuestan caro. Nunca fui la mujer que los hombres voltean a ver 2 veces en la calle. Mi rostro es común, mi cuerpo es sencillo, y aprendí temprano que mi belleza no abriría puertas. Pero mi voz siempre fue diferente. Cuando acepté cuidar a Tamim, un jeque marroquí que perdió la vista en un accidente trágico, no imaginaba que él se enamoraría de mí sin nunca verme. En la oscuridad de sus ojos, construimos un amor puro, basado en palabras, risas y susurros nocturnos. Él me amaba por mi esencia, hasta el día en que la cirugía le devolvió la vista. Cuando Tamim finalmente me vio, algo en su mirada murió. La decepción fue silenciosa, pero devastadora. El hombre que juró amarme para siempre no pudo ocultar la frialdad cuando sus ojos se posaron en mi rostro por primera vez. Y ahora, mientras él intenta volver atrás, arrepentido y desesperado, soy yo quien necesita decidir. Perdonar al hombre que me enseñó lo que es amar y también lo que es ser rechazada por lo único que nunca pude cambiar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias como de Paloma e Tamim. Sé parte de nuestra historia. Cuando pisé por primera vez el palacio de Tamim en Marrakech, sentí mi corazón apretarse. No era miedo exactamente, sino esa sensación de estar entrando a un mundo que no me pertenecía. Los arcos de mosaicos brillaban bajo la luz dorada del atardecer marroquí, y el aroma a azahar y especias flotaba en el aire tibio. Todo era tan diferente a las calles empedradas de mi Sevilla, tan lejano de la modesta casa donde crecí junto a mi abuela. Fátima, la asistente del jeque, me guió por pasillos interminables. Sus pasos resonaban contra el mármol pulido mientras yo arrastraba mi maleta desgastada, sintiendo las miradas de curiosidad del personal. Una enfermera española. Eso era lo que veían. Una mujer común y corriente que venía a cuidar a uno de los hombres más poderosos de Marruecos. El señor Tamim no ha sido el mismo desde el accidente, me advirtió Fátima en voz baja, deteniéndose frente a una puerta de madera tallada. Ha rechazado a 7 enfermeras en 3 meses. No tolera la compasión ni la lástima. Asentí, ajustando la coleta que recogía mi cabello castaño. Estaba acostumbrada a pacientes difíciles. En el hospital de Sevilla había tratado con todo tipo de personas, pero cuando Fátima abrió la puerta y entré a esa habitación sumida en penumbras, nada me preparó para lo que encontré. Tamim estaba sentado junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Las cortinas gruesas bloqueaban casi toda la luz del día, dejando solo una rendija delgada que cortaba la oscuridad. Su postura era rígida, como si estuviera tallado en piedra. Incluso sin verle el rostro, su presencia llenaba el espacio de una manera que me hizo contener el aliento. «Otra más», dijo sin voltear. Su voz era profunda, áspera, como si las palabras le dolieran al salir. «¿Cuánto tiempo durará esta? ¿Una semana? ¿3 días?» Fátima me lanzó una mirada de disculpa antes de retirarse en silencio, dejándome sola con él. Respiré hondo. «Buenos días, señor Tamim. Mi nombre es Paloma Herrera y vengo desde Sevilla para...» «No me importa de dónde vengas», me interrumpió. Finalmente giró su rostro hacia mí y mi respiración se detuvo. A pesar de las vendas que cubrían sus ojos, Tamim era devastadoramente hermoso. Su rostro tenía esa mezcla perfecta de fuerza y elegancia, con una mandíbula definida, labios llenos y piel del color de la arena del desierto bajo el sol. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado y vestía una túnica blanca que contrastaba con su piel bronceada. Pero lo que más me impactó fue la tensión en sus rasgos, la manera en que apretaba la mandíbula, como si cada segundo de su vida fuera una batalla contra algo invisible. «No necesito otra enfermera que me trate como si fuera un niño», continuó con frialdad. «No necesito que me hables con esa voz suave y condescendiente que todas usan. Y definitivamente no necesito tu lástima». Sus palabras eran filosas como cuchillos, pero no retrocedí. Había algo más bajo esa rabia, algo que reconocí porque lo había visto 1000 veces en el hospital.
miedo. Un miedo profundo y desesperado de un hombre que había perdido el control de su propia vida. Bien, respondí con calma, acercándome a las cortinas, porque no tengo intención de tratarte como a un niño, y la lástima nunca ha sido mi estilo. Antes de que pudiera protestar, abrí las cortinas de golpe. La luz del atardecer inundó la habitación, arrancándole un gruñido de molestia. ¿Qué demonios haces? Mi trabajo, repliqué, girando para mirarlo directamente. Estás vivo, Tamim, respirando, sintiendo, existiendo. Y mientras estés vivo, no voy a permitir que te pudras en la oscuridad como si ya estuvieras muerto. El silencio que siguió fue tenso, casi palpable. Pude ver cómo apretaba los puños sobre los brazos de la silla, cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas. Por un momento pensé que me gritaría, que me echaría como a todas las demás, pero entonces algo cambió en su expresión. La esquina de su boca se movió levemente, no exactamente una sonrisa, pero tampoco el ceño fruncido de antes. «Eres diferente», murmuró, casi para sí mismo. «Eso me han dicho», respondí, comenzando a organizar mis cosas médicas sobre la mesa. «Ahora, ¿vas a cooperar conmigo o tendré que rogarte como las otras?» Esta vez, una risa breve y seca escapó de sus labios. Era un sonido oxidado, como si llevara meses sin usarlo. «Creo que vas a ser un problema, Paloma de Sevilla». «Probablemente», admití, permitiéndome una pequeña sonrisa que él no podía ver, «pero al menos será un problema interesante». Y ahí, en ese momento, mientras el sol marroquí bañaba aquella habitación antes sumida en tinieblas, algo comenzó a despertar. No lo sabíamos todavía, ninguno de los dos. No podíamos imaginar que esas primeras palabras, intercambiadas con cautela, serían el inicio de algo que nos cambiaría para siempre. Los primeros días fueron una batalla constante. Tamim resistía cada sugerencia, cada rutina que yo intentaba establecer. Se negaba a levantarse de la cama a tiempo, rechazaba la comida que le preparaban y respondía con monosílabos cuando yo intentaba conversar, pero yo no era de las que se rendían fácilmente. Cada mañana entraba a su habitación con la misma energía, abriendo las cortinas a pesar de sus protestas, hablándole de cosas triviales mientras revisaba sus vendajes, contándole historias de Sevilla mientras lo guiaba en los ejercicios de rehabilitación. «¿Siempre hablas tanto?», me preguntó una tarde, con un tono que oscilaba entre la irritación y la curiosidad. «Solo cuando hay alguien que necesita escuchar», respondí, ajustando el vendaje alrededor de sus ojos con manos expertas pero gentiles. «El silencio es cómodo, pero las palabras construyen puentes». «¿Y qué puente pretendes construir conmigo?», me detuve, considerando mi respuesta. «Uno que te lleve de vuelta al mundo, aunque sea solo un poco». Sentí cómo su cuerpo se tensaba bajo mis manos. Durante un largo momento no dijo nada y pensé que había cruzado una línea. Pero entonces su voz surgió más suave que nunca. «Cuéntame más sobre Sevilla». Y lo hice. Le hablé sobre las calles estrechas del barrio de Santa Cruz, sobre el olor a azahar en primavera, sobre las noches de flamenco en los tablaos, donde el alma española se desnuda en cada compás. Le describí los atardeceres sobre el Guadalquivir, los mosaicos de la Plaza de España, el calor sofocante del verano andaluz, y mientras hablaba, descubrí algo sorprendente. Tamim estaba escuchando, realmente escuchando. No solo mis palabras, sino el tono de mi voz, las pausas entre las frases, la emoción que ponía en cada descripción. «Tu voz cambia cuando hablas de tu ciudad», comentó cuando terminé. «Se vuelve más cálida, como si el sol de Sevilla todavía viviera en ella». Sus palabras me tomaron por sorpresa, enviando un calor extraño a mi pecho. Nadie nunca había prestado tanta atención a mi voz, a las sutilezas de cómo hablaba. «Supongo que uno nunca deja realmente su hogar», respondí en voz baja. «Lo llevamos en cada palabra, en cada gesto». «Entonces yo llevo el desierto en mi interior», murmuró, «árido, vacío, perdido». «No», lo contradije con firmeza. «Tú llevas las dunas del Sahara, las montañas del Atlas, los zocos de Marrakech llenos de vida y color. El desierto no es vacío, Tamim. Está lleno de historias esperando ser contadas». Giró su rostro hacia donde yo estaba, como si pudiera verme a través de las vendas. «¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué?» «Hacer que algo oscuro suene hermoso». Tragué saliva, sintiendo que ese momento significaba más de lo que ambos estábamos dispuestos a admitir. Porque todo tiene belleza, si sabes dónde buscar, incluso en la oscuridad. Esa noche, cuando salí de su habitación, me apoyé contra la puerta cerrada, mi corazón latiendo más rápido de lo normal. Algo estaba cambiando entre nosotros. Algo sutil, pero
innegable, y aunque intenté convencerme de que solo era la satisfacción de ver progreso en mi paciente, en lo profundo sabía que era más que eso. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía controlar. Las semanas comenzaron a fluir como agua entre mis dedos. Cada día con Tamim se volvía menos una obligación profesional y más algo que esperaba con una anticipación que me asustaba admitir. Había establecido una rutina. Cada mañana a las 7 entraba a su habitación con el desayuno y abría las cortinas sin importar sus protestas iniciales. Al principio gruñía y se cubría con las sábanas como un niño malcriado, pero con el tiempo, esos gruñidos se transformaron en suspiros resignados y eventualmente en un silencio expectante. «Buenos días, Tamim». Lo saludaba siempre con el mismo tono alegre que él juraba que le molestaba, pero que secretamente yo sabía que esperaba. «¿Qué traes hoy?», preguntaba. Y ya no era sobre la comida, era sobre las historias, porque eso fue lo que nos unió verdaderamente, las historias. Mientras cambiaba sus vendajes o lo guiaba en los ejercicios de movilidad, le contaba todo. Le hablé de mi infancia en Sevilla, de mi abuela que me crió sola después de que mis padres murieran en un accidente de coche cuando yo tenía 6 años. Le conté sobre las tardes en su pequeño patio, donde cultivaba geranios y claveles, y cómo me enseñó que la belleza no necesita riqueza, solo amor y dedicación. Mi abuela solía decir que la belleza verdadera está en las cosas imperfectas, le dije un día, mientras masajeaba sus manos para mantener la circulación. Decía que un jarrón perfecto es aburrido, pero uno con una grieta reparada con oro, ese cuenta una historia. «Kintsugi», respondió Tamim, sorprendiéndome con su conocimiento. «Es una técnica japonesa, reparar con oro lo que está roto para hacerlo más valioso que antes». «Exacto», susurré, sintiendo que hablábamos de algo más profundo que cerámica. «¿Tú crees en eso?» Tamim permaneció en silencio durante largo rato, sus dedos moviéndose levemente bajo los míos. Solía pensar que las cosas rotas debían desecharse, reemplazarse por algo nuevo, perfecto, intacto. Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. «Ahora no estoy tan seguro». Algo en mi pecho se apretó. Sabía que no hablaba solo de objetos. Con el tiempo, Tamim comenzó a compartir sus propias historias. Me habló de su infancia en el desierto, de su padre que lo entrenó para ser fuerte, inquebrantable, un líder que nunca mostraba debilidad. Me contó sobre las noches bajo las estrellas del Sahara, donde el silencio era tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latir. «Mi padre decía que un hombre débil no merece liderar», me dijo una tarde, su voz cargada de una emoción que raramente mostraba. «Que las emociones son para las mujeres y los niños, que un verdadero hombre de negocios debe ser de hierro». «¿Y tú le creíste?», no era una pregunta. «Durante mucho tiempo sí», suspiró profundamente. «Construí un imperio siguiendo esa filosofía. Fui despiadado en los negocios, frío en mis relaciones personales. Me casé una vez, ¿sabes? El corazón me dio un vuelco. No lo sabía. Duró menos de 1 año», continuó con amargura. «Ella era hermosa, perfecta según los estándares de mi familia, pero no había nada real entre nosotros, solo apariencias. Cuando se fue, ni siquiera sentí tristeza, solo alivio». «¿Y después?», pregunté en voz baja, sin estar segura de querer saber la respuesta. «Después decidí que el amor era una distracción. Me enfoqué en los negocios, en expandir mi fortuna, en demostrarle al mundo que era invencible». Río sin humor. Irónico, ¿no? El accidente que me quitó la vista me mostró que nunca fui invencible, solo ciego de una manera diferente. Me senté en silencio, procesando sus palabras. Había tanta vulnerabilidad en esa confesión, tanto dolor escondido bajo años de armadura emocional. «No eras ciego», dije finalmente. «Solo estabas perdido. Hay una diferencia». Tamim giró su rostro hacia mí y aunque no podía verme, sentí el peso de su atención completa. «¿Y tú, Paloma? ¿Tú nunca te has perdido?». La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me preguntaba sobre mí. Siempre era yo quien cuidaba, quien escuchaba, quien consolaba. «Todos los días», admití con una sinceridad que me sorprendió a mí misma. «Me perdí cuando mi abuela murió hace 3 años. Me perdí cuando intenté tener una relación con alguien que solo me veía como algo temporal, algo conveniente, hasta que encontrara algo mejor. Me perdí cada vez que me miré al espejo y me pregunté por qué no podía ser más bonita, más interesante, más digna de amor». Mi voz se quebró ligeramente en la última palabra y maldije mi debilidad. Pero entonces sentí la mano de Tamim buscando la mía.
sus dedos entrelazándose con los míos con una gentileza que me robó el aliento. Quien te hizo sentir indigna era un tonto, dijo con una intensidad que me hizo temblar. Tu voz, Paloma, cuando hablas, puedo ver colores que mis ojos nunca podrán mostrarte. Puedo sentir el calor del sol sevillano, el olor de los geranios de tu abuela, la pasión del flamenco. Me haces ver sin necesitar mis ojos. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuve. Tamim, déjame terminar, me interrumpió suavemente. Desde que llegaste, algo cambió. Al principio te resistí porque pensé que eras como las demás, alguien que me vería con lástima, como un hombre roto que necesita ser reparado, pero no lo haces. Me tratas como si todavía fuera completo, como si la oscuridad no me hubiera quitado mi humanidad. Porque no te la quitó, susurré. La oscuridad no te quitó nada, Tamim, solo reveló lo que siempre estuvo ahí. Sus dedos apretaron los míos con más fuerza. ¿Y qué ves? ¿Qué crees que está ahí? Un hombre que aprendió a ser fuerte pero olvidó que ser vulnerable también requiere coraje. Un hombre que construyó muros tan altos que se quedó atrapado dentro de ellos. Un hombre que... Hice una pausa, mi corazón latiendo salvajemente, que merece ser amado por lo que es, no por lo que tiene o cómo se ve. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el susurro del viento contra las cortinas, el latido acelerado de mi corazón. Paloma, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. ¿Puedo tocarte? La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Qué? Tu rostro. Quiero saber cómo eres, más allá de tu voz. Déjame conocerte como puedo. El pánico me inundó instantáneamente. Él no sabía que mi rostro era ordinario, que no había nada especial en mis rasgos. ¿Qué pasaría cuando sus dedos trazaran la nariz demasiado grande, los pómulos no lo suficientemente definidos, los labios demasiado finos? Pero mirando su expresión expectante, tan vulnerable y abierta, no pude negarme. Está bien, susurré, guiando su mano hacia mi mejilla. Sus dedos temblaban ligeramente mientras tocaban mi piel por primera vez. Comenzó por mi frente, trazando suavemente la línea de mi cabello, bajando por mis sienes. Sus yemas se movían con una reverencia que me hizo cerrar los ojos, como si estuviera memorizando cada centímetro, cada imperfección. Recorrió mis cejas, siguió la curva de mi nariz que siempre odié por ser demasiado prominente. Sus dedos se detuvieron en mis pómulos, presionando suavemente antes de deslizarse hacia mi mandíbula. «Tienes pecas», murmuró con sorpresa, sus dedos rozando las que salpicaban mi nariz y mejillas. «Puedo sentirlas, son como estrellas». Nadie nunca las había llamado así. Siempre las vi como manchas, imperfecciones que el maquillaje nunca lograba cubrir completamente. Sus pulgares trazaron mis labios y contuve el aliento. Este gesto era demasiado íntimo, demasiado cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Suaves», susurró, «como imaginé que serían, Tamim». Mi voz salió ahogada, llena de una emoción que no podía controlar. «Shh», me silenció gentilmente, sus manos enmarcando ahora mi rostro completo. «Déjame terminar mi dibujo». Y en ese momento, mientras sus manos me exploraban con una ternura que nadie jamás me había mostrado, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo, como el kintsugi que habíamos discutido. Las grietas de mi autoestima, de mis inseguridades, siendo reparadas con algo precioso. «Eres hermosa», dijo finalmente, y la convicción en su voz me hizo llorar. «No puedes saber eso», intenté protestar débilmente. «Claro que puedo». Limpió una lágrima que se escapó de mis ojos cerrados. «La belleza no es solo lo que se ve, Paloma, es lo que se siente. Y tú te sientes como el sol después de la tormenta, como la primera lluvia en el desierto, como hogar». Me permití llorar entonces, sollozando contra su pecho mientras él me abrazaba, sus manos acariciando mi cabello, susurrando palabras en árabe que no entendía, pero que sentí en cada célula de mi cuerpo. Algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Ya no éramos enfermera y paciente, éramos dos almas rotas encontrando sanación en la oscuridad compartida. Y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente vista, aunque fuera por un hombre que no podía verme en absoluto. Los días que siguieron a ese momento fueron diferentes. Había una electricidad en el aire cada vez que entraba a la habitación de Tamim, una tensión dulce que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentíamos palpitar entre nosotros como un corazón compartido. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Ya no hablábamos solo de recuerdos o historias del pasado. Hablábamos de sueños, de miedos, de esas cosas secretas que guardamos en lo más profundo del alma y que rara
raramente compartimos con nadie. Una tarde, mientras lo ayudaba a caminar por el jardín del palacio, Tamim me preguntó: ¿qué querías ser cuando eras niña? La pregunta me hizo sonreír. Bailaora de flamenco. Confesé sin dudarlo. Solía ver a las bailarinas en las plazas de Sevilla y quedaba hipnotizada. La manera en que se movían, cómo contaban historias solo con su cuerpo, con el taconeo, con las palmas. Era pura emoción convertida en arte. ¿Y por qué no lo hiciste?, suspiré, guiándolo alrededor de una fuente cuyo sonido de agua nos envolvía. Porque una bailaora necesita más que pasión, necesita presencia, belleza, ese algo especial que hace que la gente no pueda apartar la mirada. Yo nunca tuve eso. Tamim se detuvo abruptamente, volteando hacia mí con una intensidad que me sobresaltó. ¿Quién te dijo eso? Nadie tuvo que decírmelo. Respondí con una risa triste. Lo vi en los ojos de los profesores, en la manera en que elegían a otras chicas para las presentaciones importantes, en cómo los hombres miraban a mis compañeras y pasaban de largo frente a mí. ¡Tontos!, gruñó Tamim. Todos ellos, ciegos mucho antes de que yo perdiera la vista. Sus palabras me calentaron por dentro, pero negué con la cabeza, aunque él no pudiera verlo. No es su culpa. El mundo funciona así. La belleza abre puertas, y yo, simplemente, no tengo esa llave. Tamim tomó mi mano entre las suyas, deteniéndonos en medio del jardín. El aroma a jazmín flotaba en el aire cálido de la tarde marroquí, y podía escuchar el murmullo distante de las fuentes. ¿Sabes qué es lo que más odio de haber perdido la vista?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Que no puedo ver las puestas de sol. No puedo ver los colores del desierto al amanecer. No puedo ver las expresiones de las personas cuando hablan. Hizo una pausa, sus pulgares acariciando el dorso de mi mano. Pero también descubrí algo que nunca habría aprendido con mis ojos intactos. ¿Qué cosa? Que había estado viendo sin realmente observar. Miraba rostros hermosos, pero nunca veía el alma detrás de ellos. Admiraba cuerpos perfectos, pero ignoraba los corazones que latían dentro. Me rodeé de belleza superficial y llamé a eso vida. Su voz se volvió más intensa. Pero contigo, Paloma, veo más de lo que mis ojos jamás me mostraron. Veo tu bondad en cada palabra gentil, tu fuerza en cómo no te dejas intimidar por mí, tu belleza en cada risa que me arrancas. Las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez las dejé caer libremente. Tamim, baila para mí, dijo de repente. ¿Qué? Ahora, aquí, baila flamenco para mí. No necesito verte para sentir tu arte. Tamim, yo no puedo. No he bailado en años, y no hay música, y canta entonces, canta y baila, para mí, solo para mí. Había tal vulnerabilidad en su petición, tal anhelo, que no pude negarme. Con las manos temblando, comencé a tararear una bulería que mi abuela solía cantar, una melodía antigua y melancólica sobre el amor perdido y encontrado. Y entonces, lentamente, comencé a mover mis pies. Al principio torpemente, insegura, pero luego la memoria muscular tomó control. El taconeo resonaba contra las baldosas del jardín, marcando el compás. Mis manos se elevaron, trazando figuras en el aire, contando una historia sin palabras. Cerré los ojos y me dejé llevar. Ya no estaba en Marrakech, sino de vuelta en Sevilla, en el patio de mi abuela, bailando solo por el puro placer de hacerlo, sin jueces, sin expectativas, sin la presión de ser algo que no era. Cuando terminé, respirando agitadamente, abrí los ojos para encontrar a Tamim con una expresión que nunca había visto antes. Sus labios se curvaban en una sonrisa genuina y había lágrimas corriendo por debajo de sus vendajes. Eso, dijo con voz ronca, fue lo más hermoso que he experimentado en mi vida. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera pudiste verme. No necesitaba verte. Sentí cada emoción, cada movimiento. Escuché tu alma cantar, Paloma, y fue perfecto. Tú eres perfecta. Me acerqué a él, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. No soy perfecta, Tamim. Estoy llena de grietas. Entonces déjame ser el oro que las llene, susurró, sus manos buscando mi rostro nuevamente, enmarcándolo con una ternura que me destrozó y recompuso al mismo tiempo. Paloma, yo siento algo por ti, algo que nunca sentí antes, ni siquiera cuando podía ver. Tamim, mi voz era apenas un susurro. Sé que es una locura. Sé que soy tu paciente, que viniste aquí solo para cuidarme, que probablemente cuando recupere la vista o cuando tu contrato termine, volverás a Sevilla y yo seré solo un recuerdo. Pero necesito que sepas que estos meses contigo han significado más para mí que años enteros de mi vida anterior. Las lágrimas caían libremente ahora, empapando mis mejillas. Para mí también, confesé. Cuando acepté este trabajo pensé que sería como cualquier otro, cuidar a alguien, hacer mi trabajo, cobrar y seguir adelante. Pero contigo, Dios, Tamim,
contigo es diferente. Me haces sentir cosas que creí que nunca sentiría. Me haces sentir vista, valorada, querida por primera vez en mi vida. No es solo sentirte vista, me corrigió suavemente. Es que realmente te veo, sin los prejuicios de los ojos, sin las expectativas de la sociedad. Te veo como eres, en tu esencia más pura, y esa esencia es extraordinaria. Nos quedamos así, parados en medio del jardín fragante, mientras el sol marroquí comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que él no podía ver, pero que yo intentaba describir con palabras temblorosas. Los días siguientes fueron una revelación constante. Tamim se volvió más abierto, más juguetón. Bromeaba conmigo mientras hacíamos sus ejercicios de rehabilitación. Me buscaba la mano cada vez que caminábamos y había adquirido la costumbre de acariciar mi rostro cada vez que yo estaba cerca, como si necesitara confirmar que era real, que no era un sueño. Fátima notó el cambio, por supuesto. Una mañana me detuvo en el pasillo, su expresión una mezcla de preocupación y algo que parecía comprensión. Señorita Paloma, comenzó con cautela, el señor Tamim está diferente, más feliz, más vivo. La rehabilitación está funcionando, respondí, quizás demasiado rápido, demasiado defensiva. Ella me miró con esos ojos sabios que lo veían todo. No es solo la rehabilitación, es usted. No supe qué responder, así que permanecí en silencio. Tenga cuidado, dijo finalmente, no con dureza, sino con genuina preocupación. La familia de Tamim, su mundo, es complicado. Hay expectativas, tradiciones, presiones que una persona de fuera no puede entender completamente. Lo sé, susurré. Lo sabía, claro que lo sabía, pero el corazón no siempre escucha a la razón. Esa noche, Tamim me pidió que me quedara después de mi turno. Estábamos en su terraza privada, el aire nocturno fresco contra nuestra piel, el cielo estrellado extendiéndose infinitamente sobre nosotros. Cuéntame sobre las estrellas, pidió, su mano buscando la mía. ¿Qué quieres saber? Todo. Descríbemelas como solo tú puedes hacerlo. Me acomodé más cerca de él, nuestros hombros tocándose, y comencé a hablar. Le conté sobre las constelaciones, sobre cómo mi abuela me enseñó a reconocerlas. Le describí cómo brillaban esta noche, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, algunas parpadeantes, otras constantes en su luz. Hay una particularmente brillante, dije, señalando, aunque él no pudiera ver, justo ahí, sobre el minarete de la mezquita. Brilla con un azul plateado, como si guardara todos los secretos del universo. ¿Sabes cuál es mi estrella favorita?, preguntó Tamim de repente. ¿Cuál? Tú. Volteé a mirarlo, sorprendida. Tamim, lo digo en serio, desde que llegaste has sido mi luz en la oscuridad, mi guía, mi estrella del norte. Giró su cuerpo hacia mí, sus manos encontrando mi rostro, con esa familiaridad que ya se había vuelto un lenguaje entre nosotros. Paloma, sé que esto es precipitado, que tal vez es una locura, pero no puedo guardármelo más. Me estoy enamorando de ti. No, corrección, ya me enamoré de ti. El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. Mi corazón olvidó cómo latir por un instante, antes de retomar su ritmo con una violencia que me mareó. Yo, Tamim, yo también. Las palabras se atascaban en mi garganta, ahogadas por la emoción. Yo también me enamoré de ti. La sonrisa que iluminó su rostro fue como ver el amanecer después de la noche más larga. Sus manos temblaban mientras acariciaban mi rostro, sus pulgares limpiando las lágrimas que caían sin control. ¿Puedo besarte?, preguntó con una voz tan vulnerable que me rompió. Sí, susurré. Por favor. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para cambiar de opinión, para alejarme, pero no lo hice. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos, fue como si todas las piezas rotas de mi vida se encajaran en su lugar. El beso fue suave al principio, exploratorio, lleno de una ternura que me hizo llorar más, pero luego se profundizó, tornándose más urgente, más desesperado, como si ambos estuviéramos tratando de decir con ese beso todas las palabras que no teníamos. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Tamim apoyó su frente contra la mía, sus manos todavía enmarcando mi rostro, como si temiera que desapareciera si me soltaba. No importa qué pase, murmuró contra mis labios. Quiero que sepas que este momento, este sentimiento, es lo más real que he tenido en mi vida. Lo sé, susurré de vuelta. Yo también lo siento. Y bajo las estrellas del desierto marroquí, dos almas rotas se encontraron en la oscuridad y crearon su propia luz. Una luz que en ese momento pensamos que nada podría extinguir. No sabíamos cuán equivocados estábamos. Después de esa noche, todo cambió y nada cambió al mismo tiempo. Durante el día manteníamos las apariencias. Yo seguía siendo su enfermera, él mi paciente. Pero cuando caía la noche,
y el palacio se sumía en el silencio, nos convertíamos en algo más, en todo. Tamim comenzó a esperarme en la terraza cada noche después de que terminara mi turno oficial. Fátima hacía la vista gorda, aunque yo sabía que ella sabía. El resto del personal del palacio también debía sospecharlo, pero nadie decía nada, al menos no directamente. «Háblame de tu primer amor», me pidió Tamim una noche mientras yacíamos en los cojines de la terraza, mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. La pregunta me hizo reír amargamente. «¿De verdad quieres saber? Todo. Quiero saberlo todo de ti», suspiré, trazando patrones invisibles sobre su túnica. Se llamaba Javier. Nos conocimos en la escuela de enfermería. Era guapo, carismático, el tipo de hombre que todas querían. Y por alguna razón que aún no entiendo, se fijó en mí. «Porque eres extraordinaria», interrumpió Tamim, pero le di un golpecito suave para que me dejara continuar. Duró casi 2 años. Al principio pensé que era amor verdadero. Me decía cosas bonitas, me hacía sentir especial, pero hice una pausa, sintiendo el viejo dolor regresar. Nunca me presentó a su familia, nunca me llevó a eventos públicos, siempre tenía excusas. Y yo, tonta de mí, lo acepté porque pensé que era mejor tener algo de él que nada. Los brazos de Tamim se tensaron alrededor de mí. ¿Qué pasó? Una noche fui a sorprenderlo a su apartamento. Tenía llaves. Cuando entré, lo encontré con otra mujer, una modelo, alta, rubia, despampanante. Cuando me vio, ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzado. Solo dijo: «Paloma, sé razonable. Tú y yo siempre supimos que era esto. Ella es el tipo de mujer que un hombre presenta a sus padres. Tú eres diferente». «Maldito cobarde», gruñó Tamim con una intensidad que me sorprendió. «Lo peor no fue eso», continué, mi voz quebrándose ligeramente. «Lo peor fue que parte de mí pensó que tenía razón, que yo debía conformarme con las migajas porque no merecía el banquete completo». Tamim se incorporó abruptamente, llevándome con él. Sus manos encontraron mi rostro con una urgencia casi desesperada. «Escúchame bien, Paloma», dijo con una voz llena de emoción contenida. «Ese hombre era un idiota ciego. Tú no eres migajas. Tú eres el banquete completo, la fiesta entera, el maldito sol que ilumina todo. Y cualquier hombre que no pueda ver eso no merece ni un segundo de tu tiempo». «Tamim, no», me interrumpió. «Necesito que entiendas esto. Desde que llegaste a mi vida, me has mostrado lo que significa realmente conectar con alguien. No por cómo se ven, no por su estatus, sino por quiénes son en su esencia. Y tu esencia, mi estrella, es la cosa más hermosa que he conocido». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Ni siquiera me has visto, Tamim. Cuando recuperes la vista, cuando finalmente veas mi rostro ordinario, mi cuerpo que no es nada especial, ¿seguirás sintiendo lo mismo?». La pregunta había estado carcomiendo mi mente desde aquella primera noche bajo las estrellas. El miedo constante de que este amor, este hermoso amor que habíamos construido en la oscuridad, se desvaneciera bajo la cruel luz del día. Tamim permaneció en silencio por un momento, sus pulgares limpiando mis lágrimas con una ternura infinita. Cuando habló, su voz era firme, sin un rastro de duda. «Te he visto más profundamente de lo que mis ojos jamás podrían hacerlo. He visto tu alma, Paloma. He tocado tu corazón. He sentido tu esencia. Y eso es lo que amo. No una cara, no un cuerpo. A ti. Toda tú». «Pero ¿y si no hay peros?», me silenció suavemente, presionando su frente contra la mía. «Cuando recupere la vista, si es que eso sucede, solo estaré añadiendo una dimensión más a la mujer que ya conozco y amo completamente. Mis ojos solo confirmarán lo que mi corazón ya sabe». Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero había una vocecita en mi cabeza, puesta ahí por años de rechazo y decepción, que susurraba dudas. Como si pudiera leer mis pensamientos, Tamim me besó. No fue un beso suave esta vez, sino uno lleno de urgencia y promesa. Cuando nos separamos, ambos temblábamos. «Cásate conmigo», susurró contra mis labios. El mundo se detuvo. «¿Qué? Cásate conmigo, Paloma. Sé que es rápido, sé que es una locura, pero no me importa. No quiero esperar, no quiero perder ni un día más sin que seas oficialmente mía». Mi corazón latía tan fuerte que dolía. «Tamim, tu familia, tu mundo, yo no encajo en «al diablo con eso», dijo con vehemencia. «Mi familia se adaptará, mi mundo se ajustará. Lo único que importa es esto». Tomó mi mano y la presionó contra su pecho, donde su corazón latía tan salvajemente como el mío. «Lo único que importa es lo que sentimos. Pero soy solo una enfermera de Sevilla. No tengo riqueza, no tengo conexiones, no tengo...». «Tienes todo lo que necesito», me interrumpió. «Tienes un corazón enorme, una mente brillante, un alma hermosa,
Tienes la capacidad de hacerme reír cuando pensé que nunca volvería a hacerlo. Me haces sentir vivo cuando estaba muerto por dentro. Eso vale más que todo el oro del mundo. Las lágrimas caían sin control ahora, empapando su túnica. No sé si puedo hacer esto, Tamim. Tengo miedo. Yo también tengo miedo, admitió con una honestidad desarmante. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que mereces algo mejor que un hombre roto que ni siquiera puede ver tu rostro. Pero el amor, el verdadero amor, requiere valentía. Y tú, mi estrella, eres la persona más valiente que conozco. ¿Cómo puedes decir eso? Porque dejaste tu hogar para venir a un país extranjero a cuidar de un hombre amargado que trató de alejarte desde el primer día. Porque me enfrentaste cuando todos los demás se rendían. Porque me enseñaste a sentir de nuevo cuando había enterrado mis emociones tan profundamente que pensé que estaban muertas. Eso es valentía, Paloma. Esa eres tú. Me quedé en silencio, mi mente dando vueltas. Sabía que esto era una locura. Conocía a Tamim hace apenas unos meses. No había conocido a su familia. No entendía completamente su mundo. No sabía qué significaría realmente ser la esposa de un jeque marroquí. Pero cuando lo miraba, cuando sentía sus brazos alrededor de mí, cuando escuchaba la sinceridad absoluta en su voz, nada de eso importaba. Solo importaba que lo amaba. Lo amaba de una manera que nunca había amado a nadie. Lo amaba lo suficiente como para arriesgar mi corazón una vez más. Sí, susurré finalmente, tan bajo que apenas pude escucharme a mí misma. ¿Qué? Tamim se quedó inmóvil, como si temiera haber escuchado mal. Sí, repetí más fuerte, riendo a través de las lágrimas. Sí, me casaré contigo, Tamim. Soy una loca, y probablemente ambos vamos a arrepentirnos de esto. Pero sí, 1000 veces sí. El grito de alegría que soltó Tamim resonó por toda la terraza. Me levantó y me hizo girar, riendo como un niño, y yo no pude evitar reír con él, aferrándome a sus hombros, sintiendo que volábamos. Cuando finalmente me bajó, me besó con una pasión que me dejó sin aliento. Y en ese momento, bajo las estrellas que él no podía ver, pero que yo le había descrito 1000 veces, sellamos una promesa que pensé que duraría para siempre. Vamos a ser tan felices, murmuró contra mi cabello, meciéndome suavemente en sus brazos. Te lo prometo, Paloma. Voy a pasar cada día del resto de mi vida demostrándote cuán amada eres. Ya lo haces, susurré de vuelta. Cada día, cada momento, ya lo haces. Nos quedamos así durante horas, hablando de planes y sueños. Tamim quería una boda pequeña, íntima, solo nosotros y algunos amigos cercanos. Yo no tenía familia excepto una prima lejana en España, así que eso me parecía perfecto. Quiero llevarte al Sahara, dijo con entusiasmo. Quiero que veas el amanecer sobre las dunas, que sientas la arena del desierto entre tus dedos, que escuches el silencio absoluto que solo existe en medio de la nada. Quiero mostrarte mi hogar verdadero, no este palacio de piedra, sino el desierto donde nací. Me encantaría eso, respondí, imaginando la escena que pintaba con sus palabras. Y tú me llevarás a Sevilla, continuó. Me describirás cada calle, cada plaza, cada rincón de tu ciudad. Visitaremos la tumba de tu abuela y le agradeceré por criar a la mujer más increíble del mundo. Mi corazón se hinchó tanto que pensé que explotaría. ¿Cómo es posible que seas real? A veces me pregunto lo mismo sobre ti, respondió, besando mi frente. Pero no voy a cuestionar este regalo, solo voy a atesorarlo cada día que me sea permitido. Mientras la noche avanzaba y las estrellas giraban sobre nosotros, hicimos planes y compartimos sueños. Hablamos de la vida que construiríamos juntos, de los lugares que visitaríamos, de las experiencias que compartiríamos. No mencionamos los obstáculos que sabíamos que existían. No hablamos de su familia conservadora, de las diferencias culturales, de las expectativas sociales. En ese momento, en nuestro pequeño universo privado bajo el cielo nocturno, esas cosas parecían insignificantes. Éramos solo dos personas enamoradas, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían creado su propia luz. Si hubiera sabido lo que vendría, lo que el destino tenía preparado para nosotros, ¿habría dicho que sí de todas formas? Incluso ahora, después de todo lo que pasó, creo que sí, porque esas noches con Tamim, esos momentos robados de pura felicidad, valieron cada lágrima que vendría después. El amor verdadero, descubrí, no es aquel que nunca duele. Es aquel que vale la pena el dolor. La felicidad tiene una manera de hacernos olvidar que nada es permanente. Durante las semanas que siguieron a nuestra promesa de matrimonio, viví en una burbuja de dicha que me hizo
hizo creer, aunque fuera brevemente, que los cuentos de hadas podían ser reales. Tamim había insistido en que nos casáramos pronto, antes de que su familia pudiera interferir demasiado. Planeábamos una ceremonia simple en el jardín del palacio, solo con testigos necesarios. Yo había comenzado a aprender algunas frases en árabe, torpemente pronunciadas, pero recibidas con besos por parte de Tamim cada vez que lo intentaba. Tu acento es terrible, bromeaba, pero es el sonido más hermoso que he escuchado. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Debí haberlo sabido. Fue un martes por la mañana cuando el doctor Rashid llegó al palacio. Era el oftalmólogo principal de Tamim, un hombre mayor con reputación internacional. Lo había visto antes en algunas de las consultas de rutina, pero esta vez había algo diferente en su manera de caminar, una urgencia en sus movimientos. Fátima vino a buscarme mientras yo doblaba sábanas en el cuarto de lavandería, un trabajo que técnicamente no me correspondía, pero que me ayudaba a mantener las manos ocupadas cuando la ansiedad amenazaba con consumirme. Señorita Paloma, dijo con una expresión que no supe interpretar, el doctor Rashid está aquí. Quiere hablar con el señor Tamim, y el señor ha pedido que usted esté presente. Mi estómago dio un vuelco. ¿Pasó algo malo? No lo sé, pero parece importante. Dejé caer las sábanas y las seguí por los pasillos del palacio, mi corazón latiendo cada vez más rápido con cada paso. Cuando llegamos a la sala de estar privada de Tamim, lo encontré sentado en el borde del sofá, su postura tensa, sus manos apretadas sobre sus rodillas. «Paloma», dijo en cuanto escuchó mis pasos, extendiendo una mano hacia mí. Me acerqué rápidamente, tomando su mano y sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban con los míos, con una fuerza casi desesperada. El doctor Rashid estaba de pie frente a nosotros, con una carpeta en las manos y una expresión que oscilaba entre la emoción profesional y algo más personal, más humano. «Señor Tamim», comenzó el doctor, «he estado revisando sus últimos estudios, consultando con colegas en Europa y Estados Unidos, y estoy seguro de que tenemos una opción». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionar contra mi pecho. «¿Qué tipo de opción?», preguntó Tamim, su voz cuidadosamente controlada, como si temiera que cualquier emoción pudiera hacer que la respuesta desapareciera. «Hay una nueva técnica quirúrgica que se está realizando en una clínica en Suiza. Es experimental, sí, pero los resultados hasta ahora han sido extraordinarios. Han logrado restaurar la visión en casos similares al suyo en un 80%. Mi corazón se detuvo. 80%. Esas palabras flotaron en el aire como promesas brillantes, como posibilidades que no me había permitido considerar seriamente. «¿Qué tan experimental?», preguntó Tamim con cautela. «Lo suficiente como para que no haya garantías absolutas», admitió el doctor. «Pero basándome en tu caso específico, en el tipo de daño que sufriste, yo diría que tus probabilidades son aún mejores que ese 80%, tal vez 90, incluso 95. Sentí la mano de Tamim temblar en la mía. ¿Y los riesgos? Mínimos. El peor escenario es que no funcione y permanezcas como estás ahora, pero no hay riesgo de empeorar tu condición o de causar otro daño. Miré a Tamim, estudiando su perfil, la manera en que apretaba la mandíbula, cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones medidas. Podía sentir el torbellino de emociones dentro de él, el conflicto entre la esperanza y el miedo. «¿Cuándo?», preguntó finalmente. «Podríamos programarla para la próxima semana si estás de acuerdo. El doctor Mueller, el cirujano, ha revisado tu caso y está ansioso por trabajar contigo. Dice que eres un candidato perfecto». Tamim se quedó en silencio, su pulgar acariciando el dorso de mi mano en un patrón repetitivo que reconocí como su manera de procesar información difícil. «¿Puedo pensarlo?», dijo finalmente. El doctor Rashid pareció sorprendido. «Por supuesto, pero no deberíamos esperar demasiado. El doctor Mueller tiene una agenda muy ajustada y...» «Solo necesito un día», interrumpió Tamim. «Mañana les daré mi respuesta». Después de que el doctor se fuera, nos quedamos sentados en silencio. Podía sentir la tensión radiando de Tamim en oleadas. Podía escuchar su respiración irregular. Podía sentir el conflicto interno que lo desgarraba. «Deberías hacerlo», dije finalmente, aunque las palabras me salieron con dificultad. «¿Tú crees?» «Tamim, es tu vista. Es la oportunidad de recuperar algo que creías perdido para siempre. Por supuesto que deberías hacerlo». Se giró hacia mí, sus manos buscando mi rostro con esa familiaridad que se había vuelto tan natural entre nosotros. ¿Y si cambia todo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de todos los miedos no expresados que ambos habíamos estado guardando. «¿Por qué cambiaría algo?», pregunté,
tratando de mantener mi voz firme a pesar del terror que me apretaba la garganta. Paloma, yo he construido una imagen de ti en mi mente. He imaginado cómo eres, basándome en tu voz, en cómo te sientes bajo mis manos, en la esencia que proyectas. ¿Qué pasa si cuando te vea, la realidad no coincide con esa imagen? Ahí estaba. El miedo que me había estado carcomiendo desde aquella primera noche bajo las estrellas, ahora verbalizado por el hombre que amaba. ¿Y qué pasa si sí coincide? Contraataqué, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. ¿Y si me ves y confirmas todo lo que ya sientes? ¿Y si tus ojos solo añaden otra razón para amarme? Tamim rió sin humor. Siempre tan optimista. Alguien tiene que serlo. Intenté bromear, pero mi voz se quebró. Me atrajo hacia él, abrazándome con una fuerza que casi dolía. Tengo miedo, admitió en voz baja. Por primera vez en años, tengo tanto miedo que apenas puedo respirar. Yo también, susurré contra su pecho, pero no por las razones que crees. Entonces, ¿por qué? Porque hice una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Porque hemos construido este mundo perfecto en la oscuridad. Un mundo donde las apariencias no importan, donde solo existe lo que sentimos. Y tengo miedo de que la luz lo destruya. Tamim me apartó ligeramente, sus manos enmarcando mi rostro. La luz no destruye nada real, Paloma, solo revela lo que siempre estuvo ahí. Y lo que hay entre nosotros es real, lo más real que he tenido en mi vida. ¿Lo prometes?, pregunté, odiando lo pequeña y vulnerable que sonaba mi voz. Lo prometo, dijo con convicción. Pase lo que hay aquí, presionó su mano sobre su corazón. No cambiará. Mis ojos no tienen el poder de cambiar lo que mi alma ya conoce. Quería creerle, necesitaba creerle. Así que asentí, tragando el nudo de miedo que amenazaba con ahogarme. Entonces hazlo, dije con más firmeza. Recupera tu vista, Tamim. Quiero verte mirar el mundo de nuevo. Quiero que veas el amanecer sobre el Sahara, las estrellas que te he descrito, los colores del atardecer. Quiero que veas todas las cosas hermosas que este mundo tiene para ofrecer. ¿Y a ti?, preguntó suavemente. ¿Quieres que te vea? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago, porque la verdad era compleja, confusa, aterradora. Sí, mentí. O tal vez no era una mentira. Tal vez era una verdad a medias. Quiero que me veas. Quiero que sepas exactamente con quién te estás casando. Esa noche, después de que Tamim finalmente se durmió, me escapé a la terraza. El aire nocturno era fresco contra mi piel, y las estrellas brillaban con su luz indiferente, ajenas al drama humano que se desarrollaba bajo ellas. Saqué mi teléfono y me miré en la cámara frontal. Mi rostro me devolvió la mirada. Ojos marrones comunes, nariz demasiado grande, pómulos no lo suficientemente definidos, labios delgados, pecas que nunca me gustaron. Un rostro ordinario, un rostro que no lanzaría 1000 barcos ni inspiraría poesía. ¿Qué vería Tamim cuando me mirara? ¿Decepción? ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lloré en silencio, permitiéndome este momento de debilidad lejos de sus ojos que no podían ver, pero que parecían conocer cada uno de mis secretos. ¿Paloma? Me giré bruscamente, limpiándome las lágrimas rápidamente. Tamim estaba en la puerta, con una mano apoyada en el marco, su expresión preocupada. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, pregunté, mi voz todavía ronca por el llanto. Te escuché levantarte, y conozco tus pasos, el sonido de la puerta de la terraza, el suspiro que das cuando estás preocupada. Se acercó lentamente, con esa seguridad que había desarrollado al moverse por espacios familiares. Estás llorando. Puedo sentirlo en tu voz. No es nada. Intenté mentir. No me mientas, dijo gentilmente, alcanzándome y atrayéndome a sus brazos. No a mí. Me desmoroné entonces, sollozando contra su pecho, mientras él me sostenía, murmurando palabras de consuelo en árabe que no entendía pero que sentía en mi alma. Tengo tanto miedo, admití finalmente. Tengo miedo de no ser suficiente, de que cuando me veas te des cuenta de que cometiste un error, de que merezco algo mejor que una mujer común de Sevilla sin nada especial que ofrecer. Mírame, ordenó Tamim, su voz más firme de lo que lo había escuchado nunca. Levanté la vista, aunque sabía que no podía verme. Escúchame con mucha atención, porque solo voy a decir esto una vez más. Tú no eres común, no eres ordinaria, eres extraordinaria de maneras que no tienen nada que ver con tu apariencia física. Eres amable, valiente, compasiva, inteligente, divertida, fuerte.
me haces reír, me haces pensar, me haces sentir vivo. Eso es lo que veo cuando pienso en ti. Eso es lo que veré cuando mis ojos finalmente funcionen de nuevo. Pero ¿y si? No hay peros, me interrumpió. Voy a hacerme esta cirugía, voy a recuperar mi vista, y cuando te vea por primera vez, voy a confirmar lo que ya sé, que eres la mujer más hermosa del mundo. No porque encajes en algún estándar arbitrario de belleza, sino porque eres tú, y tú eres perfecta para mí. Quería creerle. Con cada fibra de mi ser, quería creerle. Así que asentí, limpiándome las últimas lágrimas, y dejé que me llevara de vuelta adentro. A la mañana siguiente, Tamim llamó al doctor Rashid y aceptó la cirugía. Y mientras hacía los arreglos, mientras planeábamos el viaje a Suiza, mientras todo el palacio se llenaba de una energía expectante, yo sonreía y asentía y decía todas las cosas correctas, pero en lo profundo de mi corazón, un miedo frío y oscuro había echado raíces. Y por más que intentara arrancarlo, solo seguía creciendo. La clínica en Suiza era todo lo que no era Marruecos. Fría, moderna, eficiente. Las paredes blancas y los pisos brillantes reflejaban una luz artificial que me lastimaba los ojos después de meses acostumbrada a los tonos cálidos y dorados del Palacio de Marrakech. Habían pasado 3 días desde la cirugía, 3 días de espera interminable mientras los vendajes permanecían en su lugar, mientras los médicos monitoreaban la recuperación de Tamim con expresiones profesionalmente neutrales que no revelaban nada. El doctor Mueller era un hombre meticuloso, de modales suaves pero mirada penetrante. Me había explicado el procedimiento en detalle, usando términos médicos que yo entendía pero que sonaban como sentencias de muerte en mi mente ansiosa. La cirugía fue un éxito completo, había dicho con una sonrisa satisfecha. Ahora solo necesitamos darle tiempo a los tejidos para sanar antes de retirar los vendajes. Tiempo. Esa palabra se había vuelto mi enemiga. Cada hora que pasaba era una hora más cerca del momento en que Tamim me vería, el momento de la verdad que tanto anhelaba y temía a la vez. Durante esos 3 días me mantuve a su lado casi constantemente. Hablábamos, como siempre lo hacíamos, pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos mencionaba, una anticipación que vibraba en el aire entre nosotros como un cable de alta tensión. ¿Cómo crees que será?, me preguntó Tamim la noche antes de que le quitaran los vendajes. Estábamos en su habitación privada de la clínica, yo sentada en una silla junto a su cama, nuestras manos entrelazadas como siempre. ¿Cómo será que? Ver de nuevo, ver el mundo, ver... Hizo una pausa significativa. Verte a ti. Mi estómago se apretó. Probablemente abrumador. Tu cerebro tendrá que reacostumbrarse a procesar información visual después de tanto tiempo. Siempre la enfermera práctica, dijo con una sonrisa pequeña. Pero no te pregunto desde un punto de vista médico, Paloma. Te pregunto cómo crees que me sentiré. Tragué saliva con dificultad. Creo que te sentirás feliz, aliviado, tal vez un poco asustado también. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú? La pregunta me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo me sentía? Aterrada, eufórica, náuseas, esperanzada, todo al mismo tiempo, un torbellino de emociones que amenazaba con destrozarme. Feliz por ti, dije finalmente, porque era verdad, aunque no fuera toda la verdad. Tamim apretó mi mano. Pero también tienes miedo. No era una pregunta, me conocía demasiado bien. Un poco, admití en voz baja. Paloma, mírame. Levanté la vista hacia su rostro, hacia los vendajes que todavía cubrían sus ojos. No importa lo que vea mañana, lo que siento por ti no va a cambiar. ¿Me crees? Quiero creerte, susurré. Eso tendrá que ser suficiente por ahora, dijo, llevando mi mano a sus labios y besando mis nudillos, porque mañana, cuando finalmente pueda verte, te demostraré que tenía razón todo este tiempo. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierta en mi propia habitación del hotel adjunto a la clínica, mirando el techo, mi mente corriendo en círculos interminables de ansiedad. Me levanté varias veces para mirarme en el espejo del baño, estudiando mi rostro bajo la luz cruel y clínica. ¿Qué vería él? ¿Decepción? ¿Indiferencia? ¿Arrepentimiento? Cuando amaneció, me vestí con cuidado. Elegí un vestido azul oscuro, simple pero elegante, que mi abuela me había regalado años atrás. Me peiné el cabello castaño en ondas suaves, me maquillé ligeramente, tratando de realzar lo poco que tenía para realzar. Me miré una última vez en el espejo antes de salir. La mujer que me devolvió la mirada era ordinaria, común, olvidable. No era el tipo de mujer que inspiraría poesía o haría que los hombres voltearan en la calle, pero era yo. Y tendría que ser suficiente. La habitación de Tamim estaba llena de gente cuando llegué. El doctor, Mueller y su equipo, Fátima, que había insistido en estar presente, y 2 especialistas más, cuyos nombres no registré. Todos se movían con una eficiencia practicada, preparando el equipo, revisando las notas, hablando en tonos bajos y profesionales. Tamim estaba sentado en la cama,
su postura rígida, sus manos apretadas sobre las sábanas. Cuando escuchó mis pasos, giró su rostro hacia mí. «Paloma, aquí estoy», dije, acercándome y tomando su mano. Estaba fría, temblando ligeramente. «Estoy nervioso», admitió con una risa sin humor. «No recuerdo la última vez que estuve tan nervioso». «Es normal», le aseguré, apretando su mano. «Todo va a salir bien». El doctor Mueller se acercó, revisando una última vez los monitores. «Bueno, señor Tamim, llegó el momento. Vamos a retirar los vendajes ahora. Recuerde, sus ojos necesitarán tiempo para ajustarse. La visión puede estar borrosa al principio. Tal vez vea manchas de luz. Es completamente normal. No se alarme». Tamim asintió, su mandíbula tensa. Sus dedos apretaron los míos con tanta fuerza que casi dolió. «¿Estás lista?», me preguntó. «Sí», mentí. El doctor Mueller comenzó a cortar cuidadosamente los vendajes, capa tras capa, mientras todo el equipo observaba con atención profesional. Yo apenas podía respirar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Cuando la última capa de gasa cayó, Tamim mantuvo los ojos cerrados. Sus pestañas, largas y oscuras, descansaban contra sus mejillas como mariposas dormidas. «Tómese su tiempo», dijo el doctor Mueller suavemente. «Abra los ojos lentamente cuando esté listo». Hubo un momento de silencio absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, lentamente, Tamim abrió los ojos. Parpadeó varias veces, su rostro contrayéndose ante la luz. El doctor Mueller había atenuado las luces de la habitación, pero aún así, debía ser abrumador después de meses de oscuridad. «¿Puede ver algo?», preguntó el doctor. Sí, la voz de Tamim salió ronca, cargada de emoción. «Veo borroso, pero veo formas, colores, luz». «Excelente. Eso es exactamente lo que esperábamos. Su visión se aclarará en las próximas horas. Por ahora, solo relájese y deje que sus ojos se ajusten». Tamim parpadeó más, entrecerrando los ojos, tratando de enfocar. Miró alrededor de la habitación, asombrado, como un niño descubriendo el mundo por primera vez. Vi las lágrimas acumulándose en sus ojos mientras miraba la ventana, el techo, sus propias manos. «Puedo ver», susurró, su voz quebrándose. «Dios mío, puedo ver». El equipo médico estalló en congratulaciones discretas, todos sonriendo, claramente satisfechos con el resultado. El doctor Mueller estaba radiante, ya calculando probablemente el artículo que escribiría sobre este caso, pero yo apenas podía escucharlos, porque Tamim había girado su rostro hacia donde yo estaba de pie, y sus ojos, todavía borrosos pero funcionando, me buscaban. «Paloma», dijo mi nombre como una pregunta, como una oración. «Estoy aquí», respondí, mi voz apenas un susurro. Me acerqué lentamente, cada paso sintiéndose como caminar hacia mi ejecución. Cuando estuve frente a él, lo suficientemente cerca para que me viera a pesar de la visión borrosa, me detuve. Tamim parpadeó repetidamente, entrecerrando los ojos, tratando de enfocar. Vi el momento exacto en que mi imagen comenzó a aclararse para él, el momento en que los borrosos contornos se volvieron rasgos definidos, y vi el momento en que su expresión cambió. Fue sutil, tan sutil que probablemente nadie más en la habitación lo notó, pero yo sí. Lo vi en la manera en que su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, en cómo sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, no con admiración, sino con evaluación, sorpresa, decepción. «Paloma», dijo de nuevo, pero esta vez su voz sonaba diferente, controlada, cuidadosa. «Hola», susurré, forzando una sonrisa que sentí como grietas en porcelana. «¿Puedes verme?». «Sí», respondió después de una pausa que duró un segundo demasiado largo. «Sí, puedo verte». Esperé que dijera algo más, que dijera que era hermosa, como había prometido, que dijera que era exactamente como había imaginado, que dijera cualquier cosa que indicara que nada había cambiado, pero no lo hizo. En cambio, sonrió, una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos, y dijo: Es mucho que procesar, ver de nuevo, todo es tan abrumador», completé por él, mi corazón hundiéndose como piedra en agua oscura. «Sí, exactamente». El doctor Mueller intervino entonces, lanzándose a una serie de pruebas visuales, haciendo que Tamim leyera letras en una tabla, siguiera objetos con los ojos, identificara colores. Tamim cooperó mecánicamente, respondiendo todas las preguntas correctamente, demostrando que la cirugía había sido un éxito rotundo. Pero no me miraba, no directamente. Sus ojos se deslizaban sobre mí, alrededor de mí,
a través de mí, pero nunca se detenían en mí con esa intensidad que solía sentir incluso cuando estaba ciego. Me retiré discretamente hacia la esquina de la habitación, dejando que los médicos hicieran su trabajo. Fátima se acercó a mí, su expresión preocupada. ¿Está bien, señorita Paloma?, preguntó en voz baja. Perfectamente, mentí, clavando mis uñas en las palmas de mis manos para evitar que temblaran. Es un día maravilloso. Tamim puede ver de nuevo. Ella me miró como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Simplemente asintió y se alejó, dejándome sola con el peso aplastante de la comprensión que se instalaba en mi pecho. Lo había visto. El momento exacto en que Tamim me vio realmente, completamente, por primera vez. Y no le gustó lo que vio. Las siguientes horas pasaron en una neblina. Los médicos completaron sus exámenes, todos declarando la cirugía un éxito absoluto. La visión de Tamim seguiría mejorando en los próximos días, pero ya podía ver con claridad suficiente para funcionar normalmente. Un milagro de la medicina moderna, declaró el doctor Müller con orgullo. Un milagro, sí, un milagro que acababa de destruir mi mundo. Cuando finalmente nos quedamos solos, Tamim sentado en la cama del hospital y yo todavía manteniendo mi distancia cerca de la ventana, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Paloma, dijo finalmente, y había algo en su voz, algo que sonaba peligrosamente cercano a la culpa. Debes estar cansado. Lo interrumpí rápidamente, sin darle la oportunidad de decir lo que sabía que venía. Has tenido un día largo. Deberías descansar. Necesitamos hablar. Mañana, insistí, manteniendo mi voz firme a pesar de que me estaba desmoronando por dentro. Hablaremos mañana. Ahora descansa. Disfruta de tu vista recuperada. Me dirigí a la puerta antes de que pudiera protestar. Paloma, espera. Mañana, Tamim, repetí sin voltear, porque si lo miraba, si veía su rostro, me rompería completamente. Que descanses. Salí de la habitación y caminé por los pasillos blancos y fríos de la clínica hasta llegar al baño más cercano. Me encerré en un cubículo y finalmente, me permití llorar. Sollozos silenciosos sacudieron mi cuerpo mientras me deslizaba por la pared hasta quedar sentada en el piso frío. Las lágrimas caían sin control, empapando mi vestido azul, el vestido que había elegido con tanto cuidado, pensando que tal vez, solo tal vez, lo haría verme más bonita. Pero no había funcionado. Nada había funcionado, porque la verdad, la horrible y devastadora verdad, era que Tamim me había visto, y yo no era lo que esperaba, no era lo que quería, no era suficiente. El amor construido en la oscuridad se había desmoronado bajo la luz del día, y yo me quedaba con los pedazos rotos, preguntándome cómo había sido tan tonta como para creer que podría ser diferente. Los siguientes días fueron una tortura lenta y meticulosa. Tamim podía ver cada vez mejor. Su visión se aclaraba hora tras hora hasta que ya no había rastro de la borrosidad inicial. El doctor Müller estaba extasiado, llamándolo su caso estrella, hablando de publicar sus resultados en las revistas médicas más prestigiosas. Y mientras tanto, yo observaba cómo el hombre que me había amado en la oscuridad se alejaba de mí en la luz. No fue algo dramático. No hubo gritos ni acusaciones. Fue peor que eso. Fue la muerte lenta de lo que teníamos, marchitándose como una flor sin agua, tan gradual que casi podías convencerte de que no estaba sucediendo, hasta que no podías negarlo más. Tamim comenzó a evitar mis ojos. Cuando hablábamos, miraba por encima de mi hombro, o hacia sus manos, o a través de la ventana. Cualquier lugar excepto directamente a mí, y cuando accidentalmente nuestras miradas se cruzaban, apartaba la vista tan rápido que bien podría haberme abofeteado. Sus toques, que antes eran constantes y cargados de afecto, se volvieron espaciados y tentativos. Ya no me buscaba la mano automáticamente cuando caminábamos. Ya no trazaba mi rostro con sus dedos en esos momentos íntimos. Ya no me abrazaba con esa urgencia desesperada que me hacía sentir necesaria, deseada, amada. ¿Quieres dar un paseo por el jardín?, le pregunté un día, tratando de recrear nuestros momentos en Marrakech. Estoy cansado, respondió sin mirarme. Tal vez más tarde. Más tarde nunca llegaba. El doctor Müller dice que tu recuperación va perfecta, comenté otra vez, buscando cualquier conversación, cualquier conexión. Sí. Es bueno. Respuestas cortas, monosílabos. El hombre que solía hablar conmigo durante horas sobre todo y nada ahora, apenas podía mantener una conversación básica.
Fátima lo notó también. La vi observándonos con una expresión de tristeza y compasión que me hizo querer gritar. No quería su lástima, no quería la lástima de nadie, pero más que nada, no quería enfrentar la verdad que se volvía más obvia cada día. Fue en nuestra última noche en Suiza cuando todo finalmente colapsó. Habíamos regresado al hotel después de la última consulta con el doctor Mueller. Tamim tenía el alta médica completa. Su visión estaba al 100%, sin complicaciones, sin efectos secundarios. Un éxito rotundo. Yo estaba empacando mis cosas cuando escuché el toque en mi puerta, suave, casi vacilante. «Adelante», dije, sin voltear, doblando una blusa con manos temblorosas. La puerta se abrió y se cerró. Escuché sus pasos, ahora seguros sin necesidad de bastón o guía, acercándose. «Paloma, necesitamos hablar», esas 4 palabras. Las 4 palabras que nunca quieres escuchar porque sabes exactamente lo que viene después. Me obligué a voltear, a enfrentar a este hombre que podía verme ahora, este hombre cuya mirada me dolía más que cualquier golpe físico. «Está bien», dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. «Hablemos». Tamim se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que nunca había visto antes porque nunca había podido verlo. Había tantas cosas nuevas ahora que podía verlo. La manera en que fruncía el ceño cuando estaba incómodo, como sus ojos, esos hermosos ojos oscuros que finalmente funcionaban, se desviaban cuando no sabía qué decir. Cómo me miraba ahora con algo peligrosamente cercano a la lástima. «Yo no sé cómo decir esto», comenzó. «Entonces tal vez no lo digas», lo interrumpí, mi voz más fría de lo que pretendía. «Tal vez solo nos ahorremos el discurso y admitamos lo que ambos ya sabemos». «Paloma, no es qué, Tamim. ¿No es lo que pienso? ¿No es que te decepcioné? ¿No es que ahora que puedes verme, te das cuenta de que cometiste un error?» Mi voz se elevó con cada palabra. Años de inseguridad y dolor, finalmente encontrando su salida. «No es un error», insistió, pero sus ojos no podían sostener los míos. «Lo que sentí por ti, lo que sentimos juntos, fue real, fue», repetí amargamente. «Tiempo pasado, qué rápido cambiaron las cosas». «No cambió nada», protestó débilmente. «No me mientas», exploté, las lágrimas finalmente desbordándose. «No te atrevas a mentirme, Tamim. He visto cómo me miras ahora, o más bien, cómo no me miras. He sentido cómo te alejas cada vez que entro a una habitación. He notado cómo evitas tocarme como si mi piel te quemara. Paloma, por favor, solo dilo», demandé, cruzando los brazos sobre mi pecho, como si eso pudiera protegerme de lo que venía. «Di lo que viniste a decir. No soy lo que esperabas. No soy suficientemente bonita. No estoy a tu altura. Di la verdad por una vez». El silencio que siguió fue devastador. Tamim abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Vi la lucha interna en su rostro, la batalla entre lo que sabía que debía decir y lo que realmente sentía. «No es eso», dijo finalmente, pero la falta de convicción en su voz lo traicionó. «Entonces, ¿qué es?». Se dejó caer en la silla junto a la ventana, su rostro en sus manos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Cuando estaba ciego, construí una imagen de ti en mi mente, basada en tu voz, en tu tacto, en cómo me hacías sentir, y esa imagen era perfecta. Eras perfecta. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Y ahora que puedo verte», continuó, todavía sin mirarme, «trato de reconciliar la imagen que tenía con la realidad. Y yo estoy confundido. No porque no seas hermosa, Paloma. Eres hermosa, pero es diferente. Todo es diferente». «Diferente», repetí, la palabra sabiendo a cenizas en mi boca. «Qué manera tan delicada de decir decepcionante». «No es eso», insistió, levantando la vista finalmente. «Es solo que mi familia ha estado llamando, mi madre, mis hermanos. Todos quieren conocer a la mujer con la que planeo casarme. Y yo ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la superficie. «Estás avergonzado de mí», dije en voz baja, pero cada palabra era clara como el cristal. «Ahora que puedes verme, te das cuenta de que no soy el tipo de mujer que un jeque marroquí debería presentar a su familia. No digas eso». «¿Por qué no? Es la verdad, ¿no es así? Ahora que puedes ver, de repente recuerdas quién eres, tu posición, tu estatus, las expectativas de tu familia. Y yo no encajo en ese mundo. Nunca lo hice». Tamim se puso de pie, acercándose a mí, pero me alejé. No podía soportar su cercanía. No ahora, no cuando cada célula de mi cuerpo gritaba de dolor.
Paloma, por favor, intenta entender. He estado ciego durante meses. He vivido en un mundo donde las apariencias no importaban, donde solo existía lo que sentíamos. Pero el mundo real no es así. Hay expectativas, responsabilidades. Entonces, deberías haber pensado en eso antes de prometerme matrimonio. Lo interrumpí, mi voz temblando de furia y dolor. Antes de decirme que me amabas, antes de hacerme creer que era suficiente. Eres suficiente, dijo. Y por primera vez desde que recuperó la vista, me miró directamente. Realmente me miró. Eres más que suficiente, Paloma. Eres extraordinaria. Pero yo no sé si soy lo suficientemente fuerte para ir en contra de todo mi mundo por ti. Y ahí estaba, la verdad desnuda y brutal. No era que yo no fuera suficiente, era que su amor por mí no lo era. Me reí entonces, una risa sin humor que sonó rota incluso a mis propios oídos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Que yo lo sabía. Desde el momento en que el doctor Rashid mencionó la cirugía, lo supe. Sabía exactamente cómo terminaría esto, pero me convencí a mí misma de que estaría equivocada, que tú serías diferente, que el amor que construimos en la oscuridad sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir en la luz. Las lágrimas caían libremente ahora, pero ya no me importaba. No quedaba orgullo que proteger. Pero supongo que tenía razón desde el principio. Continué. Soy exactamente lo que siempre pensé que era. Común, ordinaria. No es suficientemente especial para ser amada por completo. Solo lo suficientemente buena para cuando no hay otra opción, cuando las luces están apagadas y no tienes que mirarme realmente. Eso no es justo, protestó Tamim, y vi lágrimas en sus propios ojos ahora. Te amo, Paloma. Todavía te amo. No, negué con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No me amas. Amabas la idea de mí, la versión que creaste en tu mente cuando no podías verme. Pero esa persona nunca existió realmente, ¿verdad? Era solo una fantasía, una ilusión construida en la oscuridad. Paloma, por favor, necesito que te vayas, dije, mi voz quebrándose finalmente. Ahora, por favor, no podemos dejarlo así. ¿Y cómo deberíamos dejarlo, Tamim? ¿Debería quedarme y dejar que me destroces lentamente día tras día? ¿Debería sonreír y asentir mientras me presentas como tu enfermera a tu familia, evitando cuidadosamente mencionar que estuvimos comprometidos? ¿Debería pretender que mi corazón no está roto en 1000 pedazos? Me miró durante un largo momento, su expresión un torbellino de emociones que ya no podía leer. Culpa, dolor, arrepentimiento, alivio, todo mezclado en un rostro que había llegado a amar, este rostro que ahora solo me causaba dolor. Lo siento, susurró finalmente. Lo siento tanto, Paloma. Desearía ser más fuerte, desearía poder, pero no puedes, completé por él. Y eso es todo lo que necesito saber. Se dirigió hacia la puerta, moviéndose lentamente, como si esperara que lo detuviera, pero no lo hice. Me quedé congelada en mi lugar, viendo cómo el hombre que amaba se alejaba de mí. Se detuvo en el umbral, su mano en el picaporte, sin voltear. Por lo que vale, dijo en voz baja, fuiste la mejor parte de mi vida. Esos meses contigo, en la oscuridad, fueron los más reales que he vivido, y siempre te estaré agradecido por eso. Pero no fue suficiente, susurré. No, admitió, su voz quebrándose. Supongo que no lo fue. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que resonó como un disparo en la habitación vacía. Me quedé allí, de pie en medio de mi habitación de hotel, rodeada de maletas a medio empacar, y finalmente me permití colapsar. Caí de rodillas en el piso, sollozos violentos sacudiendo todo mi cuerpo, mientras años de inseguridad y dolor se confirmaban de la manera más cruel posible. No era suficiente, nunca había sido suficiente, y ahora lo sabía con una certeza devastadora. El amor que pensé que era inquebrantable se había roto tan fácilmente como el cristal. Y yo me quedaba con los fragmentos afilados, cortándome con cada recuerdo, con cada promesa rota, con cada palabra de amor que ahora sonaba hueca y falsa. Fátima me encontró así horas después, todavía en el piso, mis lágrimas finalmente secas, pero mi espíritu completamente destrozado. No dijo nada, solo se sentó a mi lado, pasando un brazo alrededor de mis hombros, dejándome apoyar mi peso contra ella. Lo sé, susurró finalmente. Lo siento mucho, mi niña, lo siento tanto. Y en su compasión simple y honesta, encontré el primer momento de consuelo en medio de mi devastación. Pero el consuelo no cambiaba los hechos. Tamim había recuperado su vista, y al hacerlo, había perdido la capacidad de verme realmente. Los ojos que tanto anhelé que funcionaran, terminaron siendo exactamente lo que destruyó nuestro amor.
regresé a Marrakech porque no tenía otra opción. Mi contrato como enfermera de Tamim técnicamente no había terminado y necesitaba el dinero del pago final para poder comprar mi boleto de regreso a Sevilla. Además, había dejado todas mis pertenencias en el palacio, pero sobre todo regresé porque alguna parte masoquista de mí necesitaba ver esto hasta el final. Necesitaba experimentar cada momento de dolor, cada humillación, como si fuera una penitencia que debía pagar por haber sido tan tonta como para enamorarme. El viaje de vuelta fue silencioso. Yo iba en un coche con Fátima, mientras Tamim iba en otro adelante. Ni siquiera habíamos compartido el vuelo de regreso. Él había viajado en primera clase mientras yo iba en económica. Una separación física que solo subrayaba la emocional. «No tiene que hacer esto», me dijo Fátima en voz baja, mientras veíamos el paisaje marroquí pasar por la ventana. «Puedo hablar con el señor Tamim, arreglar su pago, enviar sus cosas a España». «Estoy bien», mentí, manteniendo mi mirada fija en el paisaje. «Solo quiero terminar mi trabajo profesionalmente». Ella no insistió, pero sentí su mirada preocupada sobre mí durante todo el trayecto. El palacio se sentía diferente ahora. Los pasillos que antes me parecían mágicos, ahora se sentían como un mausoleo. Cada rincón guardaba un recuerdo que me cortaba como vidrio roto. La terraza donde nos besamos por primera vez. El jardín donde bailé para él. La habitación donde me prometió que nada cambiaría. Todo mentiras. Hermosas, devastadoras mentiras. Me instalé de nuevo en mi habitación, esa que había sido mía durante meses, pero que ahora se sentía como una celda de prisión. Desempaqué mecánicamente, colgando la ropa, ordenando mis cosas médicas que ya no necesitaría, porque Tamim ya no necesitaba una enfermera, ya no me necesitaba a mí. Los primeros días fueron una tortura cuidadosamente orquestada de evitación mutua. Tamim pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio o fuera del palacio, atendiendo negocios que había descuidado durante su ceguera. Yo me mantenía en mi habitación o vagaba por las partes del palacio donde sabía que no lo encontraría, pero era inevitable que nos cruzáramos eventualmente. La primera vez fue en el comedor. Yo había bajado temprano para desayunar, pensando que estaría solo, pero cuando entré, lo encontré ya sentado a la mesa, una taza de café en sus manos, sus ojos, esos malditos ojos que ahora funcionaban, fijos en un periódico. Me congelé en la entrada. Él levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo antes de que ambos apartáramos la vista simultáneamente. «Buenos días», dije con una voz que pretendía ser profesional, pero que sonó hueca. «Buenos días», respondió él, y el tono formal me dolió más que cualquier insulto. Me serví café con manos temblorosas, consciente de su presencia a pocos metros de distancia. El silencio entre nosotros gritaba más fuerte que cualquier conversación que hubiéramos tenido. ¿Cómo has estado?», preguntó finalmente, y la pregunta era tan absurdamente cortés, tan dolorosamente civilizada, que quise reír o llorar o ambas cosas. «Bien», mentí. «¿Y tú?». «Bien», otra mentira. Podía verlo en las ojeras bajo sus ojos, en la tensión de sus hombros, en la manera en que sus dedos apretaban la taza de café como si fuera un salvavidas. Pero ya no era mi problema, ya no era mi lugar preocuparme por él. «Tengo que revisar algunos documentos médicos», dije, dejando mi café casi intacto. «Con permiso». Salí antes de que pudiera responder, antes de que la fachada que había construido tan cuidadosamente pudiera resquebrajarse. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Encuentros breves y dolorosos donde intercambiábamos cortesías vacías antes de huir en direcciones opuestas. Era como si fuéramos extraños que compartían el mismo espacio, no dos personas que habían compartido sus almas bajo las estrellas. Pero lo peor no eran los encuentros, era escuchar sobre su vida a través de otros. «El señor Tamim tiene una cena importante esta noche», comentó una de las sirvientas mientras limpiaba mi habitación, «con una familia muy prominente de Casablanca». «¡Uy, qué bien!», respondí sin levantar la vista del libro que pretendía leer. «Dicen que tienen una hija», continuó, ajena a cómo cada palabra era un puñal en mi pecho. «Hermosa como una modelo, estudiada en París. Por supuesto que era hermosa. Por supuesto que tenía todo lo que yo no tenía. Espero que la cena vaya bien», dije con una voz muerta. Esa noche, desde mi ventana, vi cómo Tamim salía del palacio vestido con un traje impecable. Se veía magnífico,
renovado, como si recuperar la vista hubiera devuelto vida a más que solo sus ojos. Se veía como el jeque poderoso y atractivo que era, listo para impresionar a una familia prominente y su hija hermosa. Y yo me quedé mirando desde las sombras, invisible, olvidada, rota. Fátima se convirtió en mi única aliada en esos días oscuros. Me traía comida cuando me saltaba las cenas para evitar ver a Tamim. Se sentaba conmigo en silencio, cuando las lágrimas eran demasiado para contenerlas. Nunca me juzgó, nunca me dijo, te lo dije, solo estuvo ahí. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, le pregunté una noche mientras compartíamos té en mi habitación. Porque te veo, niña, respondió simplemente. Te veo de la manera en que él debería haberte visto siempre. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud mezcladas con el dolor. Una semana después de nuestro regreso, Tamim finalmente me buscó. Tocó a mi puerta una tarde, su golpe suave pero inconfundible. Adelante, dije, sentándome en la cama donde había estado acostada mirando el techo. Entró lentamente, cerrando la puerta detrás de él. Se quedó cerca de la entrada, manteniendo distancia, como si yo fuera algo peligroso que pudiera morderlo. Necesito hablar contigo, dijo. ¿Sobre qué? Mi voz era plana, sin emoción. Había gastado todas mis lágrimas. Sobre nosotros, sobre lo que pasó. No hay nada que hablar, Tamim. Dijiste todo lo que necesitabas decir en Suiza. No, no lo hice. Yo he estado pensando sobre lo que sentimos, sobre lo que compartimos, y creo que tal vez fui demasiado rápido en... Para, lo interrumpí, levantándome de la cama. No hagas esto. ¿Hacer qué? No intentes arreglar esto por culpa. No me ofrezcas migajas porque te sientes mal por cómo terminaron las cosas. Me acerqué a él, obligándolo a mirarme a los ojos. Te vi, Tamim. Vi la decepción en tu rostro cuando me miraste por primera vez. Vi cómo te alejabas más cada día. ¿Y ahora qué? ¿Tu familia te presiona para que te cases y decides que tal vez yo sea conveniente después de todo? No es eso. ¿Entonces qué es? ¿De repente me encuentras atractiva? ¿De repente no te importa lo que piense tu familia? ¿De repente soy suficiente? Se quedó en silencio, y su silencio era toda la respuesta que necesitaba. Eso pensé, dije amargamente. Mira, lo entiendo, de verdad. Construimos algo hermoso en la oscuridad, pero la oscuridad no era real, Tamim. Era un refugio temporal donde podíamos pretender que las apariencias no importaban, que el mundo exterior no existía, pero el mundo real sí existe. Y en el mundo real no soy suficiente para ti. Eso no es verdad. Sí lo es. ¿Y sabes qué? Está bien. No te culpo por querer a alguien más apropiada, más hermosa, más digna de tu posición. Es natural, es humano. Pero no me insultes pretendiendo que puedes volver atrás, que puedes obligarte a sentir algo que claramente no sientes. Sí siento lástima, lo interrumpí. Sientes lástima, culpa tal vez, nostalgia por lo que tuvimos, pero no amor, no el tipo de amor que promete matrimonio, no el tipo de amor que enfrenta al mundo. Tamim se pasó una mano por el cabello, frustrado. No es tan simple. Claro que lo es. O me amas lo suficiente para estar conmigo a pesar de lo que el mundo piense, o no lo haces. Y tú, Tamim, no lo haces. Mi familia espera. Al diablo tu familia, espeté, sorprendiéndolo. Esto no es sobre tu familia. Esto es sobre ti, sobre tus propias expectativas, tus propios prejuicios, tu propia incapacidad de ver más allá de la superficie. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí sin humor. Nada de esto es justo. No fue justo que me enamoraras cuando estaba ciego. No fue justo que me prometieras matrimonio sin saber cómo me veía. Y definitivamente no es justo que me hayas roto el corazón por algo que nunca pude controlar. Las lágrimas amenazaban de nuevo, pero me negué a dejarlas caer frente a él. Ya le había dado suficiente. Quiero irme, dije con voz firme. Terminaré esta semana, prepararé la documentación médica final y luego quiero regresar a Sevilla. Puedes quedarte con el pago del mes completo si es necesario, pero necesito irme. Paloma, por favor. Y esta vez mi voz sí se quebró. Por favor, Tamim, si alguna vez sentiste algo real por mí, déjame irme con algo de dignidad intacta. No me hagas quedarme aquí, viendo cómo sigues con tu vida, conociendo a mujeres hermosas, preparándote para un futuro que ya no me incluye. Vi la lucha en su rostro, la batalla entre lo que quería hacer y lo que sabía que debía hacer. Por un momento pensé que insistiría, que trataría de convencerme de quedarme, pero entonces asintió lentamente. Está bien, dijo en voz baja. Si eso es lo que quieres, haré los arreglos. Gracias. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Sin voltear, dijo, para que lo sepas, no lamento haberte conocido. No lamento lo que compartimos. Solo lamento no haber sido lo suficientemente valiente para mantener mis promesas. Yo también.
susurré después de que la puerta se cerrara detrás de él. Los siguientes días pasaron en una nebulosa. Completé mis tareas mecánicamente, preparé todos los documentos médicos, empaqué mis pertenencias. Tamim se mantuvo alejado y yo me lo agradecí, pero el palacio parecía estar vivo con rumores. Escuchaba fragmentos de conversaciones cuando las sirvientas pensaban que no estaba cerca. Dicen que la familia Al-Mansur viene la próxima semana. Su hija Amira es preciosa, la vi en una revista. El señor Tamim finalmente está considerando el matrimonio de nuevo. Cada palabra era una punzada, pero me obligué a escucharlas. Necesitaba este dolor, necesitaba que fuera lo suficientemente real, lo suficientemente agudo, para que finalmente pudiera comenzar a sanar cuando me fuera. La noche antes de mi partida, no pude dormir. Caminé por el palacio por última vez, memorizando cada detalle, no porque quisiera recordar, sino porque sabía que nunca podría olvidar de todos modos. Terminé en la terraza, nuestro lugar. Las estrellas brillaban sobre mí, indiferentes a mi dolor, constantes en su luz como habían sido la noche en que Tamim me propuso matrimonio. ¿Sabías que volverías aquí? Vino su voz desde detrás de mí. No me sobresalté. En algún nivel, creo que esperaba que viniera. Solo quería ver las estrellas una última vez. Dije sin voltear. Escuché sus pasos acercándose, deteniéndose a una distancia segura. Durante un largo momento, ninguno habló. Solo estábamos allí, bajo el mismo cielo que una vez había presenciado nuestro amor, ahora testigo de su final. ¿Volverás a bailar?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué? Flamenco. Dijiste que lo dejaste porque no te sentías suficientemente buena. ¿Volverás a bailar cuando regreses a Sevilla?, consideré la pregunta. No lo sé, tal vez. O tal vez ya es demasiado tarde para eso. Nunca es demasiado tarde, dijo con convicción. Eres demasiado talentosa para dejar que el miedo te detenga. ¡Qué irónico!, dije con amargura. Tú hablas de no dejar que el miedo te detenga. Escuché su suspiro pesado. Lo sé, soy un hipócrita, cobarde también. Sí, concordé, lo eres. Más silencio. Luego, te extrañaré, susurró. No, negué con la cabeza, finalmente volteando para mirarlo. No me extrañarás, Tamim. Extrañarás la idea de mí, la versión que construiste en tu mente cuando no podías ver. Pero yo, la paloma real, la que está frente a ti ahora, a mí nunca me conociste realmente. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez desde que recuperó la vista, realmente me miró. Vi el dolor reflejado en ellos, la culpa, el arrepentimiento. Lo siento, dijo. Por todo, yo también. No hubo abrazo de despedida, no hubo último beso. Solo dos personas que una vez se amaron en la oscuridad, ahora separados por la luz cruel del día, reconociendo que algunos amores, por hermosos que sean, no están destinados a sobrevivir en el mundo real. Me fui de la terraza primero, dejándolo solo con las estrellas que él ahora podía ver, pero que ya no compartíamos. Y mientras caminaba de regreso a mi habitación por última vez, me permití un último pensamiento, que tal vez, en otro mundo, en otra vida, donde los ojos no importaban tanto como el corazón, hubiéramos tenido nuestra oportunidad. Pero en este mundo, en esta vida, todo lo que nos quedaba era el silencio. Y el silencio, descubrí, gritaba más fuerte que cualquier palabra de amor que alguna vez nos dijimos. Me fui de Marrakech en un vuelo temprano por la mañana. Fátima me acompañó al aeropuerto, sus ojos rojos de haber llorado. Me abrazó fuerte antes de que pasara por seguridad, susurrándome palabras en árabe que no entendí, pero que sentí en el corazón. Tamim no vino a despedirse, y fue mejor así. El vuelo de regreso a Sevilla fue largo y solitario. Miré por la ventana mientras África se alejaba bajo las nubes, preguntándome cómo era posible que solo unos meses pudieran cambiar tanto una vida. Había llegado a Marruecos como una enfermera buscando trabajo. Regresaba como una mujer completamente destrozada. Mi pequeño apartamento en Sevilla me recibió con su familiaridad reconfortante, pero también dolorosa. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero yo era completamente diferente. Los muebles que mi abuela me había dejado, las fotos en las paredes, el olor a naranjas que siempre flotaba desde el patio del edificio, todo me recordaba que la vida continuaba, indiferente a mi dolor. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me obligué a mantener una rutina. Buscaba trabajo en hospitales locales, limpiaba el apartamento obsesivamente, cocinaba comidas que apenas tocaba. Por las noches, cuando la soledad amenazaba con consumirme, caminaba por las calles de Sevilla, buscando consuelo en la ciudad que me había criado. Pasaba por los lugares que le había descrito a Tamim con tanto detalle: la Plaza de España, ahora iluminada por luces doradas; el barrio de Santa Cruz con sus calles estrechas y balcones floridos; la catedral, imponente e inmutable. Cada lugar era un recuerdo,
cada esquina una herida que se negaba a sanar. Un mes después de mi regreso, finalmente conseguí trabajo en un hospital local. Nada glamoroso, turnos nocturnos principalmente, pero era trabajo. Y el trabajo me daba un propósito, una razón para levantarme cada día. Mis compañeros eran amables pero no íntimos. Guardaba mi dolor para mí, sonreía cuando era necesario y me concentraba en mis pacientes. Descubrí que cuidar de otros era la única manera en que podía olvidar temporalmente mi propio sufrimiento. Pasaron 2 meses, luego 3. Lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. No de la manera dramática de las películas, donde un día despiertas y todo está bien, sino de una manera sutil, casi imperceptible. Un día me di cuenta de que había pasado 1 hora entera sin pensar en Tamim, luego un día entero, luego varios. El dolor no desaparecía, pero se volvía más manejable, como una herida que cicatriza, todavía sensible al tacto, pero ya no sangrante. Fue en una de mis noches libres, mientras caminaba sin rumbo por el centro de Sevilla, cuando vi el cartel. Un estudio de flamenco ofrecía clases para adultos. Nunca es tarde para bailar, proclamaba en letras rojas brillantes. Las palabras de Tamim resonaron en mi mente. ¿Volverás a bailar? Me detuve frente al estudio, mirando a través de la ventana. Podía ver a las bailaoras practicando, sus cuerpos moviéndose con una gracia y poder que reconocí de mis propios años de entrenamiento. El taconeo resonaba a través del vidrio, llamándome como un canto de sirena. Antes de poder convencerme de lo contrario, empujé la puerta y entré. Mientras Paloma comenzaba a reconstruir lentamente su vida en Sevilla, a 1000 kilómetros de distancia en Marrakech, Tamim descubría que recuperar la vista no había sido la bendición que esperaba. Los primeros días después de la partida de Paloma, se sumergió en el trabajo con una intensidad casi maníaca. Reuniones, negociaciones, viajes de negocios, cualquier cosa para no pensar, para no sentir, para no recordar. Su familia estaba encantada. Por fin, el Tamim que conocían había regresado, fuerte, enfocado, implacable en los negocios. Comenzaron a presentarle mujeres de nuevo, hijas de familias prominentes, todas hermosas, educadas, perfectas sobre el papel. Amira al-Mansur fue la primera, alta, elegante, con un rostro que fácilmente podría estar en portadas de revistas. Venía de una familia influyente de Casablanca, había estudiado en la Sorbona, hablaba 4 idiomas. La cena fue perfecta. Ella era encantadora, inteligente, con las opiniones correctas sobre todos los temas importantes. Su risa era melodiosa, sus gestos refinados. Todo en ella gritaba elegancia y clase, y Tamim se sintió completamente vacío. Se obligó a salir con ella varias veces más. Sus padres estaban emocionados, su madre ya planeaba la boda. Pero cada conversación con Amira se sentía superficial, cada risa forzada. No había chispa, no había conexión, no había alma. Nada como las conversaciones con Paloma, que duraban horas, donde podían hablar de todo y nada, donde los silencios eran cómodos y las palabras fluían naturalmente. Terminó las cosas con Amira después de 1 mes. Su familia estaba decepcionada pero no preocupada. Había otras opciones. Vino Laila, luego Yasmín, luego Sara. Todas hermosas, todas apropiadas, todas absolutamente equivocadas. Con cada mujer que conocía, se encontraba comparándola con Paloma. La manera en que Laila reía era demasiado fuerte, no como la risa suave de Paloma que le calentaba el pecho. Yasmín era demasiado callada, sin la pasión que Paloma ponía en cada palabra. Sara era hermosa pero fría, sin la calidez que Paloma irradiaba naturalmente. Comenzó a evitar las presentaciones, inventando excusas para no asistir a cenas familiares. Pasaba más tiempo solo, a menudo en la terraza donde había compartido tantos momentos con Paloma. Una noche, 3 meses después de que ella se fuera, Fátima finalmente lo confrontó. «Esto no puede continuar», dijo, dejando una bandeja de té que él no había pedido. «No sé de qué hablas, señor Tamim». Su voz era firme pero no sin compasión. «He trabajado para su familia durante 20 años. Lo he visto crecer de niño a hombre y nunca lo he visto tan miserable como ahora. Estoy bien». «No lo está». Recuperó la vista, pero perdió la capacidad de ver lo que realmente importa. Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Fátima, esa chica, Paloma, lo amaba de una manera que pocas personas experimentan en una vida, y usted también la amaba. «Mi familia, al diablo con su familia», espetó, sorprendiéndolo con su vehemencia. «Con respeto, señor, pero su familia no tiene que vivir su vida. Usted sí, y está desperdiciándola persiguiendo una imagen de perfección que no existe».
No es tan simple. Sí lo es. O es feliz con una mujer apropiada que no ama, o es valiente y pelea por la mujer que sí ama. No puede tener ambas cosas. Después de que Fátima se fuera, Tamim se quedó en la terraza durante horas, sus palabras resonando en su mente. Comenzó a notar cosas que antes no había visto. La manera en que su hermano mayor, casado con una mujer apropiada, parecía muerto por dentro. Cómo su primo, que había elegido el amor sobre la aprobación familiar, irradiaba felicidad genuina a pesar del rechazo inicial. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su estudio, encontró algo que Paloma había dejado. Una pequeña foto de su abuela, guardada entre las páginas de un libro médico. En la parte de atrás, con la letra cuidadosa de Paloma, estaba escrito: «La belleza verdadera está en las cosas imperfectas». Sostuvo la foto durante largo tiempo, recordando aquella conversación sobre el kintsugi, sobre reparar las grietas con oro. Había estado tan enfocado en encontrar algo perfecto e intacto, que no había valorado la belleza de algo roto, pero reparado con amor. Esa noche, por primera vez desde que Paloma se fuera, Tamim lloró. Lloró por la cobardía que había mostrado. Lloró por el dolor que le había causado. Lloró por todo lo que había perdido. Y en medio de ese llanto, llegó la claridad. No importaba cuántas mujeres hermosas conociera. No importaba cuánto su familia aprobara o desaprobara. No importaba nada de eso, porque sin Paloma todo era vacío. La había amado en la oscuridad, sí, pero la oscuridad no había creado ese amor, solo había removido las distracciones que le impedían verlo claramente. Y cuando recuperó la vista, en lugar de ver más claro, se había dejado cegar por las expectativas y los prejuicios que llevaba toda su vida. Paloma tenía razón. Él no había sido lo suficientemente valiente, pero tal vez no era demasiado tarde para cambiar eso. A la mañana siguiente, Tamim llamó a su familia para una reunión. Sus padres, sus hermanos, sus tíos, todos se reunieron en el gran salón del palacio, confundidos por la urgencia. «He tomado una decisión», anunció, su voz firme, «sobre mi futuro». Su madre sonrió, claramente pensando que finalmente había elegido a una de las candidatas que le habían presentado. «Voy a buscar a Paloma», continuó, «la mujer que fue mi enfermera, y voy a pedirle que se case conmigo». De nuevo, el silencio que siguió fue absoluto. «¿La española?», preguntó su padre finalmente, su voz peligrosamente calmada. «Sí, hijo, no seas ridículo. Esa mujer era una empleada, no es apropiada para...». «No me importa», lo interrumpió Tamim, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. «No me importa si no es apropiada según vuestros estándares. La amo, y eso es lo único que importa. Tu reputación, mi reputación, sobrevivirá, pero mi alma no sobrevivirá a una vida sin ella». Su madre se puso de pie, indignada. «No permitiremos esto. La deshonra que traerías a esta familia, entonces me iré de la familia», dijo Tamim, sorprendiéndose a sí mismo con su propia determinación. «No es mi primera opción, pero si tengo que elegir entre vosotros y ella, la elijo a ella, cada vez». Hubo más protestas, más argumentos, más intentos de hacerlo entrar en razón, pero Tamim se mantuvo firme. Por primera vez en su vida, estaba eligiendo su propio camino. Al final, fue su abuelo, el patriarca de la familia que raramente hablaba en estas reuniones, quien levantó una mano para silenciar a todos. «Déjalo ir», dijo simplemente. «Pero padre», protestó el padre de Tamim. «He vivido muchos años», continuó el anciano, mirando a Tamim con ojos sabios y cansados. «Y he aprendido que hay muchos tipos de riqueza. La riqueza del dinero, sí. La riqueza del estatus, por supuesto. Pero la riqueza más grande de todas es el amor. Y ese tipo de riqueza es más raro que el oro». Se puso de pie lentamente, acercándose a Tamim. Puso una mano en su hombro. «Si encontraste a alguien que ama tu alma, nieto, no la dejes ir por orgullo o tradición. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en matrimonios vacíos». Tamim sintió lágrimas en sus ojos. «Gracias, abuelo. Pero», añadió el anciano con una sonrisa astuta, «primero tendrás que convencerla. Y algo me dice que después de cómo la trataste, eso no será fácil». «Lo sé», admitió Tamim, «pero tengo que intentarlo. Aunque tarde el resto de mi vida, tengo que intentarlo». Esa misma tarde, comenzó a hacer planes. No sabía si Paloma lo perdonaría. No sabía si le daría otra oportunidad. No sabía nada con certeza, excepto que tenía que intentarlo. Porque finalmente,
Demasiado tarde, tal vez, había aprendido la lección más importante. La verdadera ceguera no era la de los ojos, era la del corazón. Y él había sido ciego durante demasiado tiempo. Habían pasado 4 meses desde que dejé Marrakech. 4 meses en los que lentamente, dolorosamente, había comenzado a reconstruir mi vida. Las clases de flamenco se habían convertido en mi refugio, mi terapia, mi manera de volver a conectar con la parte de mí que había abandonado hace tanto tiempo. Mi profesora, Carmen, era una mujer mayor con ojos que lo veían todo. Nunca preguntó por qué había vuelto a bailar después de tantos años, ni por qué a veces mis ojos se llenaban de lágrimas en medio de una bulería. Simplemente me enseñaba, me empujaba, me ayudaba a encontrar mi voz a través del movimiento. El flamenco no es solo técnica, me decía, es dolor convertido en arte, es supervivencia convertida en belleza. Y tenía razón. Cada taconeo era un latido de mi corazón roto. Cada giro era dejar ir un poco más del pasado. Cada palma era reclamar mi poder. Era un sábado por la tarde y yo acababa de terminar mi clase. Estaba empacando mis zapatos cuando Carmen se acercó con una expresión extraña. Paloma, hay alguien esperándote afuera. ¿Quién? Dice que es un viejo amigo, un hombre muy insistente. Mi corazón se detuvo. No podía ser, no después de todo este tiempo. Salí del estudio con piernas temblorosas. El sol de la tarde bañaba las calles de Sevilla con luz dorada. Y ahí, apoyado contra un coche, estaba Tamim. Se veía diferente, más delgado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Pero sus ojos, esos malditos ojos que ahora funcionaban, me encontraron inmediatamente. Paloma, dijo mi nombre como una oración, como un suspiro de alivio. Me quedé congelada, incapaz de moverme, incapaz de hablar. Todas las palabras que había ensayado durante meses para este momento se evaporaron. ¿Qué haces aquí? Finalmente logré decir, mi voz saliendo más fría de lo que me sentía por dentro. Vine a verte, a hablar contigo. No hay nada que hablar, por favor. Dio un paso hacia mí y automáticamente retrocedí. Vi el dolor cruzar su rostro ante mi rechazo. Solo dame 5 minutos. Si después de eso todavía quieres que me vaya, lo haré. Lo prometo. Parte de mí quería decir que no. Quería proteger mi corazón recién sanado de más daño. Pero otra parte, esa parte tonta que todavía lo amaba a pesar de todo, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. 5 minutos, accedí. Hay un café en la esquina. Nos sentamos en una mesa afuera, bajo la sombra de un naranjo. El camarero nos trajo agua que ninguno de los dos tocó. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo no dicho. Te ves bien, dijo finalmente. Diferente, más fuerte. He tenido que serlo, asintió mirando sus manos. Paloma, yo no sé por dónde empezar. He ensayado esto 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí frente a mí, todas las palabras parecen inadecuadas. Entonces tal vez deberías volver a Marrakech, dije, comenzando a levantarme. Estaba equivocado. Las palabras salieron apuradas, desesperadas. Sobre todo, fui un cobarde y un tonto, y cometí el peor error de mi vida cuando te dejé ir. Me senté de nuevo lentamente. ¿Y qué cambió? ¿De repente te diste cuenta después de 4 meses? No fue repentino, admitió. Fue gradual, doloroso. Intenté seguir adelante. Conocí a las mujeres que mi familia quería que conociera. Todas hermosas, todas apropiadas y todas vacías. No había conexión, no había alma, no había nada real. Qué triste para ti, dije sin simpatía. Lo merezco, aceptó. Merezco tu ira, tu desprecio, pero necesito que sepas la verdad. Cuando recuperé la vista, me dejé cegar por cosas superficiales, por expectativas, por prejuicios que había cargado toda mi vida sin cuestionarlos. Vi tu rostro y lo comparé con un ideal imposible en lugar de ver a la mujer que amaba. ¿Y ahora? Pregunté, mi voz temblando. ¿Ahora de repente me encuentras atractiva? ¿Ahora soy suficientemente bonita para presentar a tu familia? No es eso. Entonces, ¿qué es, Tamim? Porque mi rostro no cambió. Sigo siendo la misma mujer común y ordinaria que fui cuando me rechazaste. No eres común, dijo con intensidad, inclinándose hacia adelante. Nunca lo fuiste. Y me tomó perderte para darme cuenta de que la belleza que busqué toda mi vida estaba frente a mí todo el tiempo. No en tus rasgos, aunque ahora los veo y me parecen hermosos porque son tuyos, sino en tu alma, en tu corazón, en la manera en que me hiciste sentir vivo cuando estaba muerto por dentro. Las lágrimas amenazaban, pero me negué a dejarlas caer. Son palabras bonitas, pero las palabras son fáciles. Tienes razón,
asintió. Por eso no vine solo con palabras, vine a mostrarte con acciones. Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Estos son papeles de renuncia, a mi posición en la empresa familiar, a mi herencia, a todo. Si me aceptas de vuelta, me quedo aquí en Sevilla. Empezaré de nuevo. No como un jeque, sino como un hombre que ama a una mujer y está dispuesto a construir una vida con ella desde cero. Miré el sobre sin tocarlo, mi mente dando vueltas. ¿Y tu familia? Mi abuelo me dio su bendición. El resto les tomará tiempo, pero eventualmente lo aceptarán o no. De cualquier manera, mi elección está hecha. No puedes hacer eso, dije, sintiendo pánico de repente. No puedes renunciar a todo por mí. ¿Y si no funciona? ¿Y si me echas la culpa por hacerte perder todo? No funcionará, dijo simplemente, si tú no me das otra oportunidad. Pero si lo haces, si me permites demostrarte que he cambiado, que finalmente puedo ver claramente, entonces no será perder nada, será ganar todo. Me levanté bruscamente, alejándome de la mesa, necesitando espacio para respirar, para pensar. Tamim no me siguió, solo esperó, dándome el tiempo que necesitaba. Mi mente era un caos. Parte de mí quería creerle, quería darle otra oportunidad, pero la parte que había sido destrozada, la parte que había pasado meses reconstruyéndose, gritaba precaución. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Dije finalmente, volteando a mirarlo, que todavía te amo. A pesar de todo el dolor que me causaste, a pesar de las noches que lloré hasta quedarme dormida, a pesar de todo, todavía te amo, y eso me aterra. Tamim se puso de pie, acercándose lentamente. ¿Por qué te aterra? Porque el amor no es suficiente, susurré. Ya lo aprendí. El amor no conquista todo, no supera las diferencias, no borra los prejuicios, no cambia lo fundamental de quién eres. Tienes razón, admitió, y su acuerdo me sorprendió. El amor solo no es suficiente, también se necesita valentía, compromiso, la voluntad de pelear por lo que importa. Y yo no tuve eso antes, pero lo tengo ahora. ¿Cómo puedo saber que es verdad? ¿Cómo puedo confiar en ti de nuevo? No puedes, dijo honestamente. No puedo darte garantías. No puedo prometerte que será perfecto o que nunca cometeré otro error. Pero puedo prometerte que esta vez pelearé. Esta vez no dejaré que el miedo o las expectativas me alejen de ti. Esta vez elegiré el amor. Te elegiré a ti. Las lágrimas finalmente cayeron, corriendo por mis mejillas sin control. Me rompiste el corazón, Tamim. Me hiciste sentir que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Lo sé, su voz se quebró, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Pasaré el resto de mi vida compensándotelo si me dejas. Pasaré cada día demostrándote que eres más que suficiente, que eres todo. Nos quedamos ahí, a solo 1 metro de distancia, pero sintiéndose como un abismo, mientras yo luchaba con la decisión más difícil de mi vida. Podía elegir la seguridad. Podía proteger mi corazón, mantener las barreras que había construido tan cuidadosamente. Podía seguir adelante, sanar completamente eventualmente. Quizás encontrar a alguien que me amara sin todo este dolor y complicación. O podía elegir el riesgo. Podía abrir mi corazón de nuevo, hacerme vulnerable, confiar en que esta vez sería diferente. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo tomar esta decisión ahora. Es demasiado. Vi la decepción en sus ojos, pero asintió. Entiendo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Días, semanas tal vez. Me quedaré, dijo con determinación. Encontraré un lugar donde quedarme en Sevilla y esperaré. Esperaré el tiempo que necesites, Paloma. Y si al final decides que no puedes perdonarme, que no puedes confiar en mí de nuevo, aceptaré tu decisión, pero no me iré hasta que tomes esa decisión. Los siguientes días fueron los más confusos de mi vida. Tamim cumplió su palabra. Se quedó en Sevilla. Encontró un pequeño apartamento cerca del centro. No me presionó, no me acosó, solo esperó. Pero su presencia en mi ciudad era imposible de ignorar. Lo veía en cafés, leyendo libros en español que apenas podía entender. Lo veía caminando por las mismas calles que yo caminaba, observando la ciudad que le había descrito con tanto detalle. Carmen notó mi confusión. El hombre que te rompió el corazón, dijo una tarde después de la clase. No era una pregunta. Sí. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Ella me estudió con esos ojos sabios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un cobarde y un valiente? Negué con la cabeza. Ambos tienen miedo, pero el valiente actúa a pesar del miedo. El amor, niña, siempre requiere valentía. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para arriesgarte de nuevo? Sus palabras resonaron en mí durante días. Una semana después de que Tamim llegara a Sevilla, finalmente lo llamé.
quiero verte, dije simplemente. Nos encontramos en la Plaza de España, el lugar que le había descrito tantas veces cuando estaba ciego. Llegué temprano, observándolo cuando apareció. Vi la manera en que sus ojos se movían, tomando todo, los azulejos, las fuentes, los puentes, viéndolo finalmente con sus propios ojos. Cuando me vio, su rostro se iluminó de una manera que me hizo doler el pecho. Es incluso más hermoso de lo que lo describiste, dijo mientras se acercaba. Sí, concordé, lo es. Caminamos en silencio durante un rato, siguiendo el canal, pasando bajo los puentes. Finalmente, me detuve cerca de una de las fuentes, tomando una respiración profunda. He pensado mucho. Comencé, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que quiero. Tamim me esperó, tenso, claramente temiendo lo que vendría. Y me di cuenta de algo, continué. He pasado toda mi vida dejando que otros definan mi valor. Mi ex, que me dijo que no era suficientemente buena. Las maestras de baile que me ignoraban. Incluso tú, cuando me miraste por primera vez con decepción. Paloma, déjame terminar, lo interrumpí gentilmente. He pasado toda mi vida creyendo que no era suficiente porque no encajaba en el molde de lo que se supone que debe ser la belleza. Pero estos meses, reconstruyéndome, volviendo a bailar, he aprendido algo crucial. Mi valor no depende de cómo me vean otros, depende de cómo me veo yo misma. Giré para mirarlo directamente, y cuando me miro ahora, sin los ojos de nadie más, veo a una mujer fuerte, una mujer que sobrevivió al dolor y salió más fuerte, una mujer que merece ser amada completamente, sin reservas, sin vergüenza. Eres todo eso y más, dijo Tamim. Lo sé, dije, y el decirlo en voz alta me llenó de un poder que nunca había sentido antes. Finalmente lo sé, y por eso, Tamim, no puedo volver contigo. Vi cómo el color drenaba de su rostro, cómo sus hombros se desplomaban, pero necesitaba terminar. No puedo volver al pasado, expliqué. No puedo ser la mujer que era, que necesitaba que tú me dijeras que era hermosa para creerlo. Esa Paloma ya no existe. Entiendo, dijo con voz rota. Lo respeto y gracias por darme la oportunidad de explicarme al menos. No terminé, dije, deteniendo su retirada. No puedo volver a quien era, pero tal vez podamos empezar de nuevo. No como enfermera y paciente, no como el jeque y la chica común, sino como Tamim y Paloma. Dos personas imperfectas que se aman, pero que necesitan aprender a hacerlo mejor. Hope floreció en su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si te quedas en Sevilla, si realmente empiezas de nuevo, podemos intentarlo, despacio, sin promesas de matrimonio inmediatas, sin expectativas de un final de cuento de hadas, solo dos personas conociéndose de nuevo, esta vez con los ojos abiertos. ¿De verdad?, preguntó, como si no pudiera creerlo. De verdad, pero con condiciones, las que sean. Primero necesitas ir a terapia para trabajar en tus problemas con las apariencias y las expectativas. Yo también iré. Ambos tenemos cosas que resolver. De acuerdo. Segundo, nada de hablar de matrimonio hasta que ambos estemos seguros. Y no me refiero a meses, me refiero a años tal vez. De acuerdo. Y tercero, hice una pausa, reuniendo coraje. Si volvemos a estar juntos, necesito que me ames públicamente, no solo en privado, no solo cuando sea conveniente. Quiero que me presentes a tu familia, a tus amigos, al mundo. Y si no puedes hacer eso, si una parte de ti todavía se avergüenza de mí, entonces es mejor terminar esto ahora. Tamim no dudó ni un segundo. Paloma de Sevilla, dijo, lo suficientemente alto para que varios turistas cercanos voltearan a mirar. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y será un honor presentarte a todos y cada uno como la mujer que amo. Y ahí, en medio de la Plaza de España, bajo el sol andaluz que había sido testigo de mi infancia y mi dolor, y ahora mi renacimiento, Tamim me besó. No fue como nuestro primer beso bajo las estrellas de Marrakech. Ese había sido dulce, tentativo, lleno de promesas que no pudieron cumplirse. Este era diferente, era real, honesto, imperfecto, lleno de todo el dolor que habíamos causado y sobrevivido. Y precisamente por eso era más hermoso. Cuando nos separamos, ambos llorábamos y reíamos al mismo tiempo. No será fácil, le advertí. Lo sé, voy a desconfiar, voy a cuestionar, voy a necesitar constante reafirmación durante un tiempo. Lo sé, y la daré, cada día. Y si vuelves a romperme el corazón, no lo haré, me interrumpió, enmarcando mi rostro con sus manos. Esta vez lo juro, Paloma. Esta vez soy suficientemente valiente para amarte como mereces. 6 meses después, Tamim y yo seguíamos en Sevilla. Había encontrado trabajo consultando para empresas españolas, usando su experiencia en negocios de una manera nueva. Yo continué
continuaba trabajando en el hospital y bailando flamenco cada vez que podía. Habíamos tenido peleas, momentos difíciles donde mis inseguridades salían a la superficie o donde él caía en viejos patrones. Pero a diferencia de antes, los enfrentábamos juntos, hablábamos, íbamos a terapia, trabajábamos en ello. Su familia eventualmente vino a visitarnos. Fue incómodo al principio, especialmente con su madre, pero su abuelo me adoró desde el momento en que nos conocimos, declarando que yo tenía fuego andaluz y que era exactamente lo que su nieto necesitaba. Una tarde, después de una de mis presentaciones de flamenco, porque sí, ahora bailaba en público, en pequeños tablaos locales. Tamim me esperaba afuera del escenario con una rosa en la mano. «Estuviste increíble», dijo, besándome suavemente. «El público te amó». «Lo sé», dije con una sonrisa. «Yo también». Y era verdad. Finalmente, después de años de dudar de mí misma, podía sentir el aprecio del público y creerlo. No porque validara mi valor, sino porque finalmente conocía mi propio valor independientemente de lo que otros pensaran. «¿Sabes qué vi hoy cuando te veía bailar?», preguntó Tamim mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla, mano a mano. «¿Qué? Vi exactamente lo que sentí cuando estaba ciego y te escuchaba bailar. Pasión, poder, belleza en su forma más pura. La diferencia es que ahora puedo verlo con mis ojos también y confirma todo lo que mi corazón ya sabía». «¿Eso es tu poesía para pedirme matrimonio?», bromeé. «Todavía no», sonrió. «Dijiste años, ¿recuerdas? Todavía nos quedan al menos 6 meses más antes de que pueda siquiera considerarlo». «Buen chico», le di un golpecito juguetón. «Estás aprendiendo. Tengo una buena maestra». Caminamos en silencio durante un rato, disfrutando de la noche sevillana, del olor a azahar, del sonido de guitarras españolas flotando desde los bares cercanos. «Paloma», dijo Tamim finalmente, deteniéndose bajo una farola. «¿Eres feliz?», consideré la pregunta. ¿Era feliz? No de la manera de cuento de hadas que había imaginado cuando era joven. Esta felicidad era más compleja, más matizada. Venía con cicatrices y lecciones aprendidas, con precaución y sabiduría ganada con dolor. Pero sí, era feliz. «Sí», respondí honestamente. «Soy feliz. No perfectamente, no sin esfuerzo, pero sí, soy feliz». «Yo también», dijo, besando mi frente. «Por primera vez en mi vida, soy genuinamente feliz». Y mientras continuábamos caminando por mi ciudad, bajo el mismo cielo que nos había visto en nuestros momentos más oscuros, entendí algo fundamental. El amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta oscuridad, es aquel que sobrevive a la oscuridad y sale transformado. Tamim me había amado en la oscuridad, cuando sus ojos no podían ver. Había fallado cuando recuperó la vista, cegado por expectativas y prejuicios. Pero ahora, finalmente, me amaba con los ojos verdaderamente abiertos, no a pesar de mis imperfecciones, sino abrazando cada una de ellas como parte del todo que era yo. Y yo lo amaba de la misma manera, no como el salvador que me haría sentir completa, sino como un compañero imperfecto en este viaje imperfecto llamado vida. ¿Nos casaríamos eventualmente? Probablemente. ¿Tendríamos más desafíos? Sin duda. ¿Sería perfecto? Nunca, pero sería real. Y al final descubrí que la realidad, con todas sus aristas afiladas y sus grietas reparadas con oro, era infinitamente más valiosa que cualquier fantasía perfecta. Porque como mi abuela solía decir, la belleza verdadera está en las cosas imperfectas. Y nosotros, con todo nuestro dolor y sanación, con todas nuestras cicatrices y crecimiento, éramos hermosos precisamente por ser imperfectos. Éramos kintsugi humano, rotos, reparados y más valiosos por ello. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste invisible o no suficiente, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Alguna vez el amor te hizo dudar de tu propio valor? ¿O encontraste la fuerza para elegirte a ti mismo primero? Comparte este video con alguien que necesite recordar que su belleza no depende de la mirada de otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que te harán sentir, reflexionar y creer en el poder de amarte a ti mismo. Recuerda, la verdadera belleza está en las cosas imperfectas y tú eres perfectamente imperfecto tal como eres.